Pues nada, vamos entonces a empezar. Lo primero, bienvenidas, hombre, bienvenidas y bienvenidos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Normalmente no tenemos tanta gente aquí, somos un grupito así pequeñito, con lo cual nos da mucha alegría que hayáis venido. Y nada, vamos entonces a comenzar esta presentación de Maribel Rodríguez, del libro de Maribel Rodríguez. Yo imagino que todas las personas que estáis aquí más o menos la conocéis, sabéis que es profesionalmente una psiquiatra, ¿no? Que es profesora también de la UNIR en estos momentos, ¿no? Y bueno, he hecho tantas cosas que ya le he dicho. Yo voy a decir alguna cosa porque son tantas. Es psicoterapeuta, especialista en logoterapia, análisis existencial. Bueno, para nosotros es un referente. Muchas de las personas que estáis aquí habéis leído los libros anteriores de Maribel. Nosotros en un retiro uno de sus libros lo trabajamos un poquito en torno a más allá del narcisismo espiritual. Y nada, es una alegría que quieras presentar aquí el libro, ¿vale? Esta nueva novela, ¿vale? Entonces, pues nada, darte las gracias por estar aquí. Y lo que habíamos pensado es como un pequeño diálogo, hacer como un pequeño diálogo sobre el libro, y también vamos a iniciar, si os parece, entre nosotros ese diálogo, y luego pues ya os vamos a invitar a que preguntéis, a que aportéis también vosotras y vosotros lo que queráis, ¿vale? Entonces, así lo primero por comenzar, que se me ocurre es un poco preguntarte esto, ¿no? Digamos que tus obras anteriores son obras que podríamos decir que son de ensayo psicológico o algo así, y has dado como el salto a la novela. Entonces sería, si quieres, ¿qué te ha movido? ¿Qué te ha motivado a hacer ese salto? Bien, bueno, lo primero es darte las gracias por invitarme aquí a participar, y así un grupo pequeño es más agradable, ¿no? Poder compartir y hablar. ¿Y qué me ha motivado a pasar? Al dar el salto, más bien he dado el salto al revés. Lo que pasa es que no lo había puesto de manifiesto, porque desde que era muy pequeña escribía historias. Yo recuerdo que mi hermana y yo hacíamos periódicos inventados, siendo también muy pequeñas, y con 7 años ya tenía algún cuento, que de hecho hay uno que estoy intentando acabar, que empecé a los 7 años y se había quedado. Y durante muchos años he escrito cosas, pero esta novela ha sido como un experimento y un reto de terminar lo que fuera, porque también a veces el perfeccionismo literario te puede dejar ahí en plan de si no soy Cervantes, ¿yo qué voy a escribir? ¿No? Entonces, bueno, al final pensé que esto podía ser didáctico, podía resultar de ayuda, es otra forma de explicar ciertas experiencias y de alguna manera es una especie de relato didáctico para ayudar con dificultades como crisis existenciales o para personas que tengan alta capacidad o superdotación, que sean inquietas con respecto a lo que es el mundo y la vida, y también para poner de manifiesto que es un abuso narcisista en un cierto ámbito de poder, en este caso la universidad, y ver el proceso de desenredarse de ello de la protagonista, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo tiene ese fin didáctico y de ponerme ahí en el reto y de venga, pues la voy a lanzar al mundo a ver qué pasa. Es como un experimento más personal que profesional. Y fíjate lo que dices, ya tenías como esto no te había comentado, pero ya tenías desde el comienzo como tus intenciones de qué querías un poco transmitir, porque has hablado del abuso, del narcisismo, ¿no? ¿Eso estaba un poco ya desde el principio? No totalmente, o sea, también basándome en las experiencias de muchas personas que atiendo en consulta con esas características de superdotación, veo que hay poca literatura sobre superdotados adultos, buscan más las terapias existenciales, de que cada vez lo haya conocido más el tema. Entonces es como mostrar modelos y patrones de funcionamiento de estas personas, cualquiera se puede ver identificado al margen de si son no superdotados, son personajes un tanto arquetípicos en algún momento, o sea, meto temas universales, pero sobre todo intentaba ayudar a este tipo de pacientes porque casi no hay nada de literatura para adultos, ¿no? Y a través de una narrativa, y también a colegas míos que no saben del tema y también se llega a cometer errores, y eso ya lo hablamos, es un intento de ayuda sin ser autoayuda, que puede sonar autoayuda típica, pero intento como transmitir una información a través de una historia y pensé que podía resultar pues más ameno que otros libros que he escrito que son más de tipo ensayo, pero la verdad es que me cuesta más escribir ensayo que escribir historias. Sí, yo cuando me dijiste que habías hecho la novela, sí me acordé de... Es verdad que hay como muchos autores, sobre todo existenciales, ¿no?
que a veces, para transmitir como su mensaje, algunos dicen es mejor la literatura porque como que refleja mejor la vida, ¿no? Y yo lo que conozco más son los filósofos, ¿no? Un Sartre, que lo que escribe son novelas, un Camus, que escribe, pero luego también me acordaba de Yalom, que tiene novelas muy buenas. Entonces, tú también, o sea, el hecho de hacer la novela te ayuda a como a expresar mejor lo que sería la experiencia digamos, de la persona superdotada o de las personas en general. Lo expresa mejor la literatura. Yo creo que sí, de hecho, para mí Yalom ha sido un modelo en cuanto a transmitir contenidos existenciales a través de historias. En parte ha sido un modelo, es decir, bueno, si Yalom ha podido, yo no soy Yalom, lógicamente, pero ¿por qué no usar ese modelo de transmitir información de manera, a través de una narrativa? Porque creo que es más fácil seguirlo. Vale. Entonces, bueno, ya hemos adelantado ahí, vamos a intentar no hacer spoilers. Eso, intentemos. Pero bueno. No hemos hecho nada de spoilers, solo entramos un poco. Pero ya veis que hay, digamos que uno de los temas, o sea, realmente me parece, hay como varios hilos que podemos como entrar a la novela desde diferentes lugares, ¿no? Pero evidentemente hay como un hilo que tiene que ver con un grupo de personajes que tienen una superdotación, ¿no? Entonces, en torno a eso a mí sí me gustaría que quizá, yo personalmente porque tengo un poco de lío y me parece que otras personas también, ¿no? Si nos pudieras explicar qué son altas capacidades, qué es superdotación, un poco me parece que hay como un poco de lío con eso, ¿no? Sí, vale. Alta capacidad, como su nombre indica, es destacar en algo, ¿no? Tiene que ver con destacar. Puede alguien tener una alta capacidad en el deporte, en la música, en las matemáticas. Si hablamos de altas capacidades intelectuales, tiene que ver con algo cognitivo, capacidad matemática, capacidad verbal, etcétera. Pero en los superdotados tendrían como alta capacidad muchas cosas. Entonces son más eficaces porque, por ejemplo, los test de inteligencia que miden un cierto tipo de capacidad cognitiva, no todas, pero son un indicador, tienen más de un percentil 75 en todas las áreas, es decir, puntúan alto en todo. Alguien de alta capacidad, pues igual tiene una alta capacidad, como digo, solo en matemáticas, o solo creativa, o solo en el deporte, o solo en la música, si no estamos hablando solo de lo intelectual. Los superdotados se suele aplicar a lo intelectual y, aparte de esa capacidad cognitiva elevada en muchas áreas distintas, hoy en día se plantea que no solamente debe ser lo que mide un test, alguien puede hacer muy bien un test porque ha sido muy estudioso, se ha entrenado, puede salirle ahí cerca del límite, pero el tener una capacidad elevada como la superdotación no puede implicar solo hacer test. Entonces hay autores, por ejemplo, como Renzulli, que dicen que tiene que ir unido la alta puntuación en los test con alta creatividad y con alta persistencia en la tarea. Si tú haces muy bien el test, pero luego no aportas nada en tu vida, pues ¿para qué sirve, no? Como tener un instrumento metido en un armario, ¿no? Entonces, y también hay autores como Stenberg que lo que plantean, parecido a Renzulli, lo que plantean es que de alguna manera tiene que reflejarse en algo que tú hagas en la realidad. O sea, que hagas alguna aportación al mundo. Los que ya hacen una aportación muy relevante en la historia de la humanidad serían los genios, que dicen que normalmente, o sea, que es que también aquí hay definiciones y teorías con respecto a que es un genio, que es un superdotado, pero voy a las más comunes, que un genio normalmente tiene un cociente intelectual por encima de 160, otros dicen encima de 140, pero el superdotado, si vamos solamente a la definición basada en test, que es una de las que se usa en investigación, que es limitada porque solo miden un trozo de la inteligencia, estos test, tiene que tener un cociente intelectual por encima de 130. Entonces, el promedio de una persona normal es en torno a 110, para que nos hagamos una idea, 100, 110. Se está empezando a querer meter como alta capacidad a niños a partir de 120, en ciertos casos puede ser lógico porque no todos son los test, puede haber superdotados que no se les dan bien los test, pero son muy buenos, vete a saber qué cosas y pueden hacer grandes aportaciones. De hecho, hay varios premios Nobel, por ejemplo Feynman, que no llegaban a la puntuación de 130 y han hecho aportaciones importantes al mundo, ¿no? Entonces, el tema está en discusión, pero también tenemos un problema hoy en día que muchos padres quieren que su hijo tenga alta capacidad. Entonces, en parte, incluso hay algunos que entrenan a los hijos para hacer los test. Entonces, en parte se nos está un poco distorsionando la cuestión. La idea de detectarlos para ayudar a esos niños a que no vivan frustrados, a que se atienda a sus necesidades, porque son diferentes. Y en los últimos años
se habla más de la superdotación en adultos porque hay personas que tienen problemas por no haber sido entendidos, detectados, no han encajado, entonces tienen otras necesidades que en la vida adulta se deben de atender, ¿no? Pues bueno, estoy metiendo un poco de rollo. Pero vale, adelante. Os quedan ahí sitios. Lo habéis conseguido. Entonces, bueno, ideas así generales, o sea que la superdotación es un tipo de alta capacidad donde el destaque es en diferentes ámbitos, que la capacidad de destacar es elevada en varios ámbitos y la alta capacidad puede ser un solo ámbito o estar por encima de ese 120 pero sin llegar a puntuar tan alto, por ejemplo, en los test de inteligencia. No sé si queda más o menos... Sí, creo que, o sea, digamos eso, que el superdotado es eso, que puntúa en muchas, ¿no? En muchas... Sí. Y que tiene alta capacidad en algunas o que puntúa... O llega globalmente a un nivel más bajo. Es alto, llega al 130, ¿no? Sí, pues puede estar entre 120 y 129. Claro. Si vamos al criterio psicométrico, porque bueno, no voy a entrar en las discusiones científicas, sino a daros un concepto que os sirva para... Y a mí lo que me llamó la atención, porque o sea, no sé, bueno, no sé si estoy yo equivocado, pero me parece como que hay un cierto como halo en torno al superdotado, como que pareciera una persona que tiene muchas ventajas, que tendría que ser un ser, yo qué sé, como que está por encima de los demás, ¿no? Sin embargo, en el libro lo que aparecen son unas personas con bastantes dificultades, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Con bastantes dificultades en la vida e incluso a veces como que se aprovechan. Hay gente que se aprovecha de ellos, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría comentar eso, porque ellos, lo que tú dices, por otro lado, lo que veo es que hay como mucha... Ahora se habla mucho de eso, hay muchos niños que aparecen como que tienen altas capacidades, a mí me da la impresión como que más que antes, y hay como una especie como de, no sé, de halo en torno a eso, y luego, sin embargo, en el libro aparece una situación vital compleja para esas personas, ¿no? Sí, a ver, en general no está claro que haya una relación entre más capacidad y más problemas. Hay datos contradictorios en la investigación, aunque los superdotados muy altos tienen más riesgo suicida. Es gente que le cuesta más encajar, por encima de 150 de cociente intelectual. Pero hay división en los resultados. Hay gente cuya inteligencia les ayuda a tener una vida más feliz y hay otros cuya vida se hace más complicada. Entonces, no es necesariamente la inteligencia lo que les fastidia la vida, sino más bien las circunstancias que, por ejemplo, no les permiten ser ellos mismos, no pueden desplegar el potencial. Hay ciertos casos que sufren bullying, pueden sentir que no encajan y sobreadaptarse. Entonces, hay un tipo, no está claro el porcentaje, como digo, hay estudios contradictorios, pero hay tipos de personas con superdotación que tienen problemas, tienen más riesgo de, por ejemplo, depresión existencial, porque desde edades más precoces se hacen preguntas sobre lo que es el sentido de la vida. También creo que a veces quieren entenderlo todo de manera intelectual y eso puede al final limitarte. O sea, a veces puede haber una parálisis por análisis, lo que lleva al sufrimiento. Entonces, aquí también yo quiero destacar que el hecho de ser inteligente no te hace la vida más fácil. Incluso los hay detectados de niños, como es el caso de la protagonista, que desde niña está detectada, se le ha potenciado mucho, acabó la carrera de medicina muy joven, pero lo que ha ocurrido es que se han aprovechado de su talento. Y esto también lo he observado, lo vemos en niños actores, en niños músicos, en niños futbolistas, pero también ocurre con el rendimiento intelectual o se les convierte un poco en monos de feria, no siempre, ¿sabes? O sea, no es una generalización, todos tienen problemas, ninguno tiene problemas, pero como se ha pensado que las personas inteligentes sufren menos, no se ha atendido exactamente este tipo de problemas. Y luego un dato añadido, que hay cierto tipo de superdotados que, según ciertas hipótesis, vienen de un ambiente intrauterino de más estrés y como que se han desarrollado más rápido. Y esos son los que pueden acabar teniendo más problemas. O sea, hay más exposición a testosterona intraútero y esto hace que desarrollen más ciertas áreas del cerebro, pero desarrollen menos otras áreas del cerebro. O sea, también hay ciertos superdotados que se dice que tienen disincronía, que son muy inteligentes, por ejemplo, para diseñar, yo que sé, un avión, pero luego emocionalmente, por ejemplo, Albert Einstein en lo interpersonal no era especialmente hábil. Elon Musk, pues no hace falta que os lo explique, porque he visto superdotado, pero humanamente le falta algo, decirlo así suavemente. Entonces, vamos a, sin entrar aquí en temas muy controvertidos, pero
tenemos ejemplos, ¿no?, de lo que, por ejemplo, Stenberg llama la superdotación tóxica, que es cuando la inteligencia se usa para el daño, para el mal o para algo meramente transaccional, o se usa a la persona con la alta capacidad en lo que sea, ahora hablo de manera más amplia, para sacar un rendimiento económico, de poder, de exhibicionista. O sea, hay vidas, por ejemplo, destruidas de personas que de niños eran actores en Hollywood y han acabado pues, fatal, y lógicamente eran niños superdotados o al menos de alta capacidad interpretativa, ¿no? Pues, esto es una realidad de la que yo quiero hablar porque creo que se instrumentaliza la capacidad de todos en general, pero cuando uno es más talentoso se puede usar de manera perversa para exprimirlo como un limón, o digo, bueno, como las vacas, ¿no? Le sacan la leche y cuando ya no sirven, fuera, ¿no? Pues hay casos así y por eso lo he querido poner de manifiesto. Lo que no quiero transmitir es que toda persona inteligente necesariamente tenga que tener una patología, pero hay ciertas vulnerabilidades de las que nadie habla, y esto lo añado, que es una impresión que también me ha movido a escribir esto. ¿Por qué no se habla de superdotación en adultos? Pues creo que porque ya no es rentable detectar a una persona, yo que sé, a los 40, a los 50, a los años que sean, porque ya no le vas a exprimir del mismo modo. O sea, hay muchas campañas de detección precoz, también algunas para orientar en la educación, por supuesto. O sea, también ahora hay más sensibilidad, no es que haya más superdotados o más personas de alta capacidad, sino que se está sensibilizando más en el ámbito educativo sobre el tema, y se sabe que detectar a los niños antes lleva a responder mejor a sus necesidades educativas, psicológicas, etcétera. Pero ciertos ámbitos que de hecho hablan de la explotación del talento, digo, explotación del talento, y lo dicen así, digo, más bien será desarrollo del talento, crecimiento del talento, o sea, a veces me suenan un tanto perversos en este sentido, ¿no? Y por eso cuestiono con la protagonista, que fue detectada de jovencita y está siendo claramente explotada, aunque es muy inteligente. Me decía, de hecho, un colega psiquiatra dice, pero esta chica tan inteligente de la que tú hablas vive una situación de manipulación, explotación por parte de una catedrática narcisista. Dice, ¿cómo no se da cuenta? Pues porque a veces se da esa desigualdad entre capacidad cognitiva y edad emocional más joven, un cierto idealismo, ingenuidad en algunos perfiles, que hace que piensen que los demás son como ellos y no esperen recibir esa situación de abuso, ¿no? Entonces, un poco quiero reflejar esto, ¿no? No lo típico del listo que destaca, no sé qué, sino ver efectos secundarios de ello, ¿no? Y también vemos, o sea, he mezclado perfiles, algunos bien adaptados, como otra profesora que se llama Sofía, que claro, representa la sabiduría, es muy obvio, pero ella es como que es una mujer altamente superdotada, pero también equilibrada. Y más que a lo cognitivo, ha llegado a la sabiduría. Inteligencia y sabiduría no son lo mismo, pero ella ha llegado a esa posición de aprovechar su propio talento para ayudar a otros y, bueno, no os voy a hacer spoiler, pero vamos, que es una versión equilibrada de persona superdotada, o sea, que ha llegado a una armonía en una edad avanzada de su vida. Maribel, ¿se podría decir que altas capacidades pueden correlacionar con una mayor sensibilidad emocional? Sí, hay estudios, no siempre, hay correlación, pero no causa efecto. Se habla por parte de un autor que se llama Dabrowski, más o menos los años 60, un psiquiatra, creo que polaco, él habla de las sobreexcitabilidades y pone de manifiesto que el sistema nervioso de la persona superdotada tiende a percibir con más intensidad en lo emocional, en lo sensorial, en lo psicomotor, por ejemplo, en cuanto a movimientos más finos, capacidades para percibir sensaciones somáticas, y también en lo intelectual, más intensidad, y también los estudios neurobiológicos ponen de manifiesto mucha más interconexión. Lo que está más desarrollado no es la corteza, sino la sustancia blanca, y es como una fibra de alta velocidad mucho más ramificada. Eso a su vez hace que los inputs generen más ramificaciones, entonces que se amplifique la información que se recibe, y a veces el riesgo es que se confunde con neurosis, porque más sensibles a los ruidos, más sensibles a ciertas texturas, más sensibles a ciertas dinámicas injustas del mundo, también hay una parte que es como ética, pues ahí se ve que hay ciertas personas, porque no son todos iguales, pero sí hay una correlación. También hay psicópatas superdotados, entonces esos no son tan sensibles, ¿no?
Sí hay, por eso digo correlación, pero no hay una relación directa. Y en relación con eso, porque decías que a veces se da el caso de personas que no han sido detectadas, de alguna manera han vivido su vida y a veces a lo mejor han sido diagnosticadas como algo, ¿no? Por su sensibilidad. Sí. Entonces, ¿podrías dar como algún, que de hecho creo que en la novela como que intentas un poco reflejar ese mundo interno, ¿no? Pero podrías dar como algún dato de cómo es la experiencia de una persona, cómo puede ser la experiencia de una persona así? Es decir, que no ha sido detectada, que nota que es diferente en algunas cosas, pero por otro lado eso a veces es descalificado o no es visto. A ver, en general, voy a hacer una simplificación que yo veo, y son las personas que atiendo, que conozco de otros ámbitos, es que hay paradójicamente la sensación de ser más incapaz y más limitado, porque hay mucha autoconciencia de lo que uno no sabe y de uno mismo, de los propios errores. Entonces, por un lado, sensación de inadecuación, sensación de haberse perdido a ellos mismos de tanto intentar encajar. Suele haber un rasgo de perfeccionismo también añadido con esa superdotación que lleva a insatisfacción con la vida, insatisfacción con todo y muchas dudas, incluso cuando yo les sugiero a personas que detecto ciertas dinámicas de vida, pues cuentan su biografía, sus inquietudes, qué cosas les han llenado más. Por ejemplo, la pasión por el aprendizaje es un rasgo muy común prácticamente en todos y la precocidad en muchos, no siempre. Albert Einstein empezó a hablar a los 6 años y él decía que es que pensaba en imágenes y no veía necesario hablar. Eso es un rasgo en algunos, ¿no? Entonces, o sea, hay ahí como ciertos malestares que se repiten y yo a veces también en cómo se expresan, en cómo es el lenguaje, cómo, o sea, típico tipo de dificultades que han experimentado por ser raros, por ser diferente, porque han sufrido bullying, porque han intentado no destacar para que sus compañeros no les agredan. Te sugiero hacer un test de inteligencia, les sale positivo, en este caso, y aunque sea muy alto, muchos dicen, bueno, le habré caído bien a la psicóloga, es que yo soy medio tonto, ¿no? Entonces, o sea, no digo que todos los que se crean tontos son superdotados, lógicamente, pero no siempre va unido a ser consciente de la capacidad. Incluso a veces es más consciente, pero si yo no sé todo, si yo no soy inteligente en todo, pero si tengo tales errores o he tenido tales dificultades, o algunos en un porcentaje relativamente elevado en comparación con la capacidad, creo que 20-30% pueden tener fracaso escolar. Ahí la importancia de detectarles. Porque algunos se aburren con los métodos típicos de aprendizaje, se evaden en su mente, si no conectan con el profesor no le hacen caso, no siguen las normas que no tienen sentido, pueden tener problemas con la autoridad, pues ahí pueden tener un fracaso académico y social. Pues yo creo que esos necesitan más ayuda que los que saben moverse por el sistema. Y si hubiera, por ejemplo, una persona que nos escuche y tal, que a lo mejor sospeche que puede tener, ¿tú le aconsejarías algo? Por ejemplo, ¿sería bueno que se hiciera un test? Un test solo no, una evaluación por un buen experto en alta capacidad, que no lo evalúe solo con un test, sino que haga una evaluación global que tenga en cuenta creatividad, personalidad y evaluación cualitativa, que en cuenta la historia general, porque un solo test puede dar una información sesgada, pero yo siempre recomiendo pasar una evaluación, sobre todo cuando eso está generando, o sea, veo que eso está en el origen del tipo de problemas que se experimentan. Hay personas que lo veo muy claro y a veces yo lo digo, pues tienes toda la pinta, o sea, no le puedo dar el diagnóstico porque no he hecho el test, pero hay personas que se percibe claramente cómo se expresan, las historias que cuentan, qué inquietudes tienen, sin que nadie les haya forzado a ellas. Por ejemplo, apasionarse por la literatura, por las matemáticas, por la indagación autosuficiente, tiende mucho a ser autodidacta en estos casos, ¿no? Es, yo cada vez soy más consciente, también porque hace 5 años de repente se me llenó la consulta, estoy simplificando, pues me llenó la consulta de superdotados que ya habían sido detectados y decía, pero de repente, ¿qué pasa aquí? Que hay tantas personas así, ¿por qué? Y por el tema de las crisis existenciales, ¿no? Entonces, a raíz de eso empecé a investigarlo cada vez más porque veía que había necesidades diferentes, formas de hacer terapia diferentes, o sea, como si fueran de otro planeta, te dicen, por ejemplo, muchas veces. O sea, de hecho el título del libro es, ¿no?, de otro mundo. Sí, porque es una expresión que muchas veces ponen de manifiesto. A ver, no todo el que se siente de otro mundo, o sea, es una cosa que puede estar o no, pero es relativamente frecuente, sobre todo en quienes piden ayuda. Mira, y has hablado también de eso de la dimensión existencial, del sentido, también desde la perspectiva de las personas que tienen esta experiencia, ¿no?
¿Quieres así comentarnos algo sobre eso? O sea, ¿es importante o es un rasgo también? ¿Hay como una búsqueda de sentido especial para una persona con estas características? En muchos de ellos sí, esto es como lo de la sensibilidad, correlación, pero no todos son. O sea que es altamente frecuente que haya una serie de inquietudes dentro de ese deseo de comprensión y de aprendizaje, y muchas veces hay un tipo de superdotado que es el polímata, que bebe de aquí, bebe de allí, quiere saber de esto, de lo otro, está a un nivel más allá, pero también de más sufrimiento porque hay multipotencialidad, entonces quieren como encontrar un encaje de las piezas de todo lo que existe, entonces tienen más tendencia a tener crisis de sentido porque, por ejemplo, siendo muy jóvenes, no tienen todos los datos, no tienen un método de indagación y hay mucha frustración, por ejemplo, los que son más idealistas o más tendentes a esta búsqueda, porque ven también las contradicciones del mundo, es otro tipo de sufrimiento, digamos, en el superdotado ético y sensible, ¿no? Entonces, hay como más tendencia, como digo, si simplificando la respuesta, más tendencia desde edades precoces y más recaída una y otra vez en la vida, lo que llama Dabrowski las crisis de desintegración positiva, que son crisis de no me encaja el mundo en lo que yo pienso, en lo que yo necesito, la tendencia es decir, pues fallaré yo y vuelvo a intentarme adaptar, entonces como volver para atrás, pero Dabrowski pone de manifiesto que hay como 5 niveles de evolución de la conciencia más y más en general relacionado con personas así, más inteligentes, más profundas también o más sensibles, que implica que hay que pasar una serie de fases que se inician con crisis de sinsentido. Y a veces la crisis de sinsentido es porque el mapa que tienes no te sirve, tienes que replantear el mapa y construir desde otra percepción que estás experimentando. Sí, sí hay relación a más inteligencia, más tendencia a ese tipo de crisis, por diferentes razones, pero están ahí. Y me parecía que también, o sea, como que, creo que tú misma lo has comentado, como que el libro también era de cara a tus colegas o a las personas que trabajan en el ámbito del acompañamiento, la terapia, también quizá para tener en cuenta esta posibilidad, porque yo sospecho que a lo mejor, vamos a decir así, se diagnostica erróneamente, ¿no?, a la Exacto. persona. Ese es uno de los problemas, también por eso he escrito este libro, porque, por ejemplo, el perfeccionismo y la inquietud profunda por la comprensión se toma por trastorno obsesivo. El saltar de una cosa a otra, algunos tienen más tendencia al multitasking, son rápidos, les cuesta mantener la atención porque están en su mundo y muchos se les diagnostica de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Incluso recientemente he visto una persona, me autoriza también para contarlo, que fue diagnosticada de psicosis y de megalomanía en X contexto y porque las inquietudes, o sea, lo simplifico porque no puedo entrar en datos concretos, pero por las inquietudes profundas, por la rapidez del pensamiento, ponía hipomanía. Y yo conozco a esta persona y habla rápido porque piensa rápido, ¿no? Por la tendencia a buscar interconexiones de muchas cosas, pues puede estar psicótico, ¿no? Y un gran malentendido que lleva un diagnóstico erróneo que por suerte se ha podido cambiar, pero medicado con antipsicóticos durante muchos años, por un gran malentendido en un momento de crisis personal, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ¿no? O sea, que una persona especial, diferente, la metan en un diagnóstico que no le corresponde, pues lleva, por un lado, a sobremedicación, que también responde de manera diferente a la medicación, ese es otro tema, con más reacciones adversas, más sensibilidades, etcétera, en algunos casos, pero la no comprensión, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo digo a veces cuando hago formación ahora a psicólogos, psiquiatras sobre esto, les digo que una persona con superdotación tienes que darle toda la información que puedas como si fuera un colega, porque lo va a investigar tanto más que tú. Entonces, hay colegas que se sienten intimidados, psicólogos, es que hay que ver, es que tal, es que cual. No hay de qué sentirse intimidado, entonces le pones como colega de búsqueda o sea, le puedes orientar con lo que tú sabes, pero es necesario explicar más, ofrecer lecturas, dar más información, si das un medicamento, justificarlo más. No porque digas que me ha tocado un obsesivo pesado, que quien lo entiende así, sino esa persona necesita comprender y hasta donde yo sé, siempre les invito, digo, hasta donde yo sé, esto es así, si averiguas algo más, estupendo. Son pacientes que te hacen una tesis doctoral sobre el tema que sea, ¿no? Sobre un medicamento, pues qué bien, que me dan más información. Entonces, respetar esa idiosincrasia sin tomarlo por narcisismo, que a veces se toma por narcisismo,
sin tomarlo por mala fe, sin tomarlo por una descalificación, sino por entender, a ver, todo paciente tiene derecho a su autonomía, a su libertad, etcétera, pero si necesitas saber más hay que responder más y si te ves inseguro, pues mándaselo a otro, ¿no? Pues también eso es otro tema donde hay que ser más consciente. Y en relación con eso, alguna vez que he hablado contigo me has comentado que sí que hay ahora como más investigación, ¿no? Mucha más. ¿Y cómo ves esa situación? O sea, ¿qué está aportando esa investigación? ¿Va un poco en esta línea también? ¿Hay cosas que faltan? Creo que tú misma has colaborado digamos, en esa investigación. ¿Cómo ves eso? Yo estoy intentando investigar donde veo lagunas. Entonces, el tema del sentido de la vida hay alguna investigación, pero muy poco. Pues escribí una revisión sobre esa científica, una revisión sobre el tema del sentido de la vida en personas superdotadas, porque o sea, lo que hay es pobre. Casi todo está centrado en el rendimiento educativo, en el desarrollo del potencial, del talento, algo sobre salud mental, pero poco. Estoy escribiendo también sobre eso porque es que no encuentro lo que quiero leer y a veces lo que me pasa, acabo escribiendo lo que yo quiero leer, como lo del narcisismo, digo, no encuentro esto, voy a buscar información y acabo escribiendo algo. Entonces, por ejemplo, el tema de la espiritualidad en personas superdotadas hay muy poco y también lo he estado investigando. Entonces, te digo, sobre todo esos tres temas me llama la atención que hay poco, ¿no? De cómo abordar esos problemas de diagnóstico. Hay un libro, por ejemplo, que se titula Mis Diagnosis, que lo explica bien, pero por lo demás no se habla en el ámbito de la psiquiatría o te miran como de reojo cuando lo pones de manifiesto. Es temas donde yo creo que también hay que orientar desde la infancia en cuanto a qué da sentido a la vida de un niño, no cómo hacer que rinda y sea una eminencia, no, qué da sentido a su vida y si le da sentido ser médico o ser catedrático o plantar alcachofas, hay que respetar esto, ¿no? O sea, como dejar el espacio para que ese alma, esa persona, siga un camino relacionado con su propia necesidad de intuición, no encajonarlo en el sistema educativo para que llegue a un top. Y a veces hay gente que se rompe. Yo tengo compañeros en medicina que van encaminados ahí por tradición familiar o porque como eres muy inteligente tienes que ser médico, no puedes, también tengo varios pacientes que les han forzado a hacer carreras de este tipo y lo suyo era la literatura o lo suyo era la filosofía o la espiritualidad o lo que sea y parece que si tienes un nivel elevado o notas elevadas o hace años, creo que hoy en día menos, pues pues es que tienes que ir por ese camino, si no estás malgastando el talento. Pues, imaginaros si alguien, su talento es artístico principalmente, o quiere ser escritor, o quiere ser cualquier cosa poco convencional, se le puede estimular poco, ¿no? O puede tener mucha presión. En el caso de una chica que la mandaron a Austria a hacer 2 carreras a la vez, ninguna de ellas fáciles, y le acabó dando un colapso, y ella de entrada no sabía alemán. Entonces, claro, le dio un colapso y se pasó no sé cuánto tiempo sin poder estudiar, ¿no? O sea, me parece eso, que en el libro como que, o sea, pones de relieve como determinadas maneras o valores que tenemos en nuestra sociedad, que en el tratamiento de estas personas queda como muy evidente que son erróneos y que no son los adecuados, pero que de alguna manera tampoco son para los demás, ¿no? Exactamente. ¿Podrías profundizar un poco? Porque creo que sale como un tema eso de, me parece que hablas mucho de la espiritualidad o del sentido, ¿no? Como si fuera algo que no, como que no abordáramos, como que estuviera mucho más en el rendimiento, en el éxito, en el logro, como si eso fuera igual a la felicidad. ¿Querrías como desarrollar un poco eso? Prepararos. Lo voy a resumir también. O sea, porque al final es un problema que que en estas personas se ve lo inadecuado que es, ¿no? Quizá por sus características, pero que en realidad es inadecuado, parece para todos, ¿no? Me parece que en el libro es una crítica para todos. Claro, a ver, aquí son como unos perfiles arquetípicos o con una determinada línea, pero que el recorrido sirve para todos. Es como una especie de caricatura, a veces un tanto parodia, usando estos modelos, pero obviamente es algo que tenemos que reflexionar para todos. ¿Cuál es el sentido de estudiar? ¿Cuál es el sentido de hacer una carrera? ¿Para qué escogemos un tipo de trabajo, no otro? Porque hay una dinámica perversa en general, hay excepciones, pero hay o sea, que podemos ser fácilmente instrumentalizados por ciertas estructuras y entonces tu talento es para que otro te chupe la sangre hasta que no puedas más y te jubilas, ¿no? Entonces, sea mucho, sea poco, da igual. Entonces, no se nos permite, lo primero, la reflexión sobre el sentido
se nos vende cada vez más, hay una línea de pseudopsicología positiva narcisista norteamericana que lo que vende es como ten tu propósito y tu propósito te va a motivar. Por suerte hay un artículo recientemente publicado científico que relaciona narcisismo con esto, que se nos vende un propósito narcisista, un propósito personal, no un sentido existencial, que es del que hablaba Frankl, que va unido a la autotrascendencia, a pensar en los demás, a tener una visión más allá de uno mismo, primero pasando por uno mismo, pero más allá de uno mismo, porque a veces es que nos pueden vender, esto es por el bien común, y estás haciendo algo por el bien común. Y yo me imagino las personas que colaboraron en fabricar la bomba atómica, pues igual no todas eran conscientes de hasta dónde aquello era por el bien común o no. Entonces, puede haber ciertos entornos donde, bueno, pensemos en grandes multinacionales y donde las personas están metidas todo el día pensando que están construyendo su propósito, que están siendo pues, claramente abusadas en muchos casos. No digo que siempre todo en todas partes, no soy conspiranoica, pero hay bastante de esto, ¿no? También se nos vende como la idea del éxito asociado al éxito social. Por ejemplo, yo como profesora universitaria tendría que ser ya catedrática a mi edad. Yo desde el principio dije, ¿para qué quiero ser catedrática? ¿Para qué me sirve? ¿No? Y decía, bueno, tú en fin, no te has enterado de qué va esto, ¿ok? Prefiero no enterarme. O sea, si llego a eso, como consecuencia, ok, pero tengo amigos que han llegado a ser catedráticos que han hipotecado toda su vida. Y recuerdo uno que me llamó después de aprobar la plaza, me dice, llevo toda la vida queriendo ser catedrático de la universidad, ahora he salido de aquí y digo, pues qué chorrada, no, soy la misma persona, no me ha cambiado nada, ¿no? Entonces, hay también algo sobre ese sentido que nos venden, que fomenta el individualismo, el narcisismo y lleva luego al vacío y la insatisfacción, paradójicamente, ¿no? Entonces, hay un riesgo cuando somos muy jóvenes de creer que esa es la zanahoria y de tentarnos a ir por ahí, ¿no? A ver, no hablo de que seamos todos inadaptados y que vivamos en mitad del monte cultivando hortalizas, sino que hay que ser más conscientes, no se fomenta tanto la conciencia, ¿no? Y de alguna manera lo que sepamos hacer, pues procurar que otros no abusen de lo que sepamos hacer. En el caso de la protagonista es más extremo y es una explotación constante. Ella es una psiquiatra que es becaria en la universidad. Yo algo he sacado ahí de mis experiencias como becaria, pero no soy yo la que está ahí reflejada. He mezclado varias situaciones que conozco y he hecho una caricatura de la universidad que no está tan lejos de lo que es, pero estos ámbitos de poder da mucho que pensar, o sea, lo que se mueve, qué valores están intrínsecamente funcionando ahí, ¿no? Luego uno decide pues, qué valores pone delante, ¿no? Bueno, un poco va por lo que tú me decías. Yo creo que hay uno de los aspectos inquietantes de la novela es, por lo menos para mí, es el descubrir que lugares que a lo mejor socialmente están muy validados, como puede ser la universidad, un catedrático y tal, en la novela se descubre que pueden ser lugares de explotación en manos de señores o señoras narcisistas y con un discurso que es muy difícil a veces como de distinguir si no tienes un poco de experiencia, si desde la inocencia tú puedes creer que estás como contribuyendo lo que tú decías a la humanidad, ¿no? Entonces, creo que hay un aspecto también ahí como inquietante y también un poco de denuncia, ¿no? Sí. Yo cuando estuve de becaria descubrí, por ejemplo, que un par de profesores publicaron el trabajo de un alumno que yo había señalado, este trabajo es buenísimo, y de repente estaba publicado con el nombre de los profesores y no del alumno. Y yo protesté, dice, es que lo hemos publicado porque es buenísimo, porque no está el nombre del alumno, si es buenísimo. Y porque en ese momento les pillé, o sea, no sé cuántas veces ocurría esto y conseguí que lo modificaran como diciendo, joder, qué pesada nos ha tocado aquí, ¿no? Vaya becaria que hemos aceptado aquí, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Una investigación que yo propuse siendo becaria, de la que luego pues, una entrevista en cierto periódico por ella, y el profesor que respondió dice, es que varios profesores estamos preocupados desde hace años por este tema, era sobre salud mental de alumnos de medicina, y claro, pues estamos investigándolo, y encima me la enseñan, digo, ¿cómo que varios profesores? Y si os lo he propuesto yo, ¿no? Y cosas así, donde ellos buscan los méritos y el becario es un instrumento. Y doy 2 ejemplos light, o sea, esto es para 5 novelas más. Culebrones casi, ¿no? Vale, bueno, ahí lo hilaría con otro tema que tú ya has abordado muchas veces, que es el tema del narcisismo, ¿no? O sea, en la novela salen
salen los destrozos que puede realizar una persona narcisista muy negativa, ¿no? Entonces, no sé si nos podría dar como algún... Bueno, ya hemos oído hablar de eso, pero quizá yo creo que sigue siendo bueno el conocer qué es un narcisista, qué es eso del narcisismo y qué efectos puede tener un narcisismo, digamos, patológico. Sí, también hay que diferenciar el narcisismo patológico de la parcela narcisista que cualquier ser humano podemos tener. El narcisismo patológico es cuando un personaje que se cree divino, de hecho se habla del complejo de Dios, de la persona que se cree con derecho a todo, piensa que tiene que ser el centro de todas las cosas y que utiliza estrategias para someter a otros para que se cumplan los deseos. Entonces, son personas que esperan privilegios en cualquier ámbito. El fin justifica los medios para ellas. No tienen escrúpulos en manipular, utilizar, explotar a otros y encima tienes que darles casi las gracias. Y no tienen una ética, vamos a decir humana, sino que usan tu ética para aprovecharse de ti. Si tú eres solidario, mira, tú que eres solidario vas a hacer una gran aportación para mí con esto y lo otro. Entonces utilizan tu ética para aprovecharse de ti, ¿no? Pero todo es esa idea de superioridad. A veces hay un tipo de narcisismo que se llama vulnerable, que son aquellos que están en esa idea pero resentidos y no manifestándolo de manera tan abierta, enojados con el mundo porque no ven lo maravilloso que soy, y el grandioso está siempre tirando para adelante. Los hay listos que tienen éxito, los hay que no son tan listos, no consiguen tener éxito, pero pueden hacer daño, y lo malo es que son muy destructivos, son parásitos para los demás y creen que tienen derecho a ello, ¿no? Y en esa dirección te preguntaré dos cosas. Una, bueno, es la típica, ¿qué se puede hacer si estamos en un ámbito o sentimos que estamos en relaciones narcisistas, o qué se puede hacer? Y luego, ¿se puede salir de ahí? Es decir, es difícil, o sea, por un lado depende del grado, pero vamos a lo patológico, de ahí en adelante lo patológico, que es lo que hace un daño a otros. O sea, un dato claro es que genere daños, sobre todo un daño típico del vínculo con una persona narcisista en el trabajo, en la familia, en la pareja, en la amistad, es que te va empequeñeciendo, y en casos de más cercanía, intimidad, lo que hace es como que anula la personalidad del otro por una serie de dinámicas que sería largo explicar aquí, pero de una manera es algo que va generando una destrucción, un aprovechamiento extremo de la otra persona para satisfacer las necesidades del narcisista. Entonces, si lo detectamos, vemos que nos está haciendo daño, lo mejor es tomar una distancia, al menos emocional. Hay casos que es parcial, que es intermitente, o sea, personas que pueden no pretender hacer daño y que se les cuela, ¿no? Es como una especie de adicción, digo a veces adicción a la atención de otros. Entonces, en función del daño que se hace, es la distancia que debemos tomar. Pero ¿qué haces si es tu jefe, es tu padre, es tu pareja? Bueno, si es tu pareja, digamos, bueno, lo primero es ver si esa persona reconoce algo y quiere ir o no a terapia, ¿no? Si sigue haciendo daños, pues lógicamente lo mejor es alejarse de esa dinámica. Si es un familiar muy cercano, pues al menos hay una serie de estrategias para responder y no caer en las manipulaciones que tienen que ver con la afirmación del yo, con la respuesta respetuosa, con ponerles el espejo de mira lo que estás haciendo, y a la vez, o sea, yo creo que hay una serie de líneas en plan de mándalos a galeras prácticamente, contacto cero, nunca más les hables. Digo, pues entonces nos quedamos solos aquí. Y además es que creo que es una forma narcisista de tratar el narcisismo. Entonces, obviamente en casos graves hay que tomar una distancia lo mayor posible. Que te toca como jefa, como el caso de la protagonista Aurora, pues yo no voy a decir lo que ella hace, pero al menos empezar a darse cuenta, no voy a hacer spoiler, y ir desarrollando mecanismos para ir poniendo límites. Y en ciertos casos, algo de la novela, pues igual es mejor buscar otro trabajo, ¿no? Si podemos, no siempre uno se puede ir, pero nos hace mucho daño, sal de ahí, al menos afectivamente. Y por ejemplo, el narcisista juega mucho a manipular nuestra parcela narcisista. ¿Qué quiero decir? Primero nos hace un reflejo hiperempático, eres maravilloso, eres el más, eres no sé qué, y eso engancha. Pero luego de repente dice, bueno, pero no eres tan bueno. Cuando ya te has enganchado, retira la atención, tratamiento de silencio. Entonces, si ve que hace efecto, vuelve. Pues aquí otra vez ya te dije que eras maravilloso, pero bueno, según cuando te portas bien, ¿no? Cuando yo me siento frustrado contigo, que ahí tienes que cambiar. Bueno, a veces son expertos en darle la vuelta a la tortilla. Cuando te hacen daño, encima la culpa la tienes tú. Entonces, lo que se llama gaslighting.
te hacen alguna y consiguen darle la vuelta y al final parece que eres tú el culpable de todo, juegan con la culpa. En fin, bueno, esto es muy amplio, doy alguna idea, pero fundamentalmente estrategias de poner límites con respeto, son seres humanos, o sea, no son animales. En algunos casos son delincuentes, por supuesto que sí, entonces alejarse lo más posible dentro de la situación de cada uno, y hay casos en los que hay que denunciar, pero es difícil, a veces incluso en casos que veo de personas divorciadas, cuando hay un niño en medio, las dinámicas que hay y no hay forma de poner esto delante de un tribunal. A veces con la imagen que dan los listos pueden envolver al sistema y quedarse ellos con la custodia de los niños. Y es terrorífico. Todavía a nivel estos de custodias o a nivel legal no está muy reconocido. Pueden ser delitos tremendos, pero como siempre lo maquillan también, es complejo. O sea, es una realidad compleja, a la vez me parece que es una pandemia. Cada vez tenemos más individualismos y gente que se cree divina, que se exponen en redes sociales a buscar la atención de otros. Hay que ver el sufrimiento que también puede haber detrás. A veces hay traumas, a veces hay dinámicas que les han hecho sus propios padres. Eso no quiere decir que hay que aguantarlo todo. Entonces sí, que hay que señalar, esto no me gusta, con esto no estoy de acuerdo, con cualquier persona con la que nos relacionemos. Pero si nos hace daño, mejor separarnos cada vez más. Si se puede intentar explicar, como digo, a veces ellos, por ejemplo, una cosa que no toleran es que les pongas un espejo. Esto no me gusta, esto me hace daño. O sea, nuestra parcela narcisista no le resulta agradable ver lo que hace mal, ¿no? Pero en casos extremos se puede dar la vuelta, entonces son tu peor enemigo cuando los desenmascaras. Me pasó siendo becaria, bueno, un poco después de ser becaria desenmascaré a uno y fui expulsada de esa universidad para los siglos de los siglos. Y era un delito lo que había hecho esta persona, pero bueno, tal, es que esto funciona así. Y digo, pues, yo me voy y esta persona ya es persona no grata, Maribel. Y alguien que se quedó un día, por ejemplo, a tomar la comida conmigo y dice, ¿por qué le hablas? Es peligrosa, peligrosa por denunciar un delito. Además dije, podía haber ido por lo penal, pero he ido por el por el ámbito universitario, se corrigió, pero podía haber ido por lo penal, me tendría que dar las gracias. Pero ahí está esta serie de dinámicas donde encima el que protesta, el que denuncia, el que señala, es el que le saben dar la vuelta si son listos, ¿no? Pues como el cuento, ya con esto acabo, el cuento del traje nuevo del emperador, donde ese niño dice que el emperador está desnudo y todo el mundo no es capaz de verlo, parece que el que está mal es el niño, ¿no? Entonces cuando le señalamos, a veces los que estamos mal aparentemente somos los demás, ¿no? Y en relación con eso, dado que estamos en una asociación que le interesa la espiritualidad, la meditación y eso, una de las cosas que a mí me resulta también muy inquietante es que como que tú reflejas que puede haber en el ámbito espiritual se puede dar un narcisismo también terrorífico y que puede hacer muchísimo daño, ¿no? Entonces, no sé si tú eso lo has percibido, si es más frecuente de lo que parece, porque a veces las personas que nos interesa la espiritualidad como que hemos idealizado mucho, vamos a un ámbito espiritual y ahí todo el mundo va a ser ético, maravilloso, y luego resulta que a veces te hacen un daño terrorífico, ¿no? Sí, lo he investigado porque lo he percibido y he visto a personas muy dañadas también por esto. Y cuando lo he percibido me he sentido desconcertada, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí que hablan de espiritualidad, allá la gente en lugar de mirar a Dios, miran a este personaje? O sea, desde grupos de yoga, grupos de meditación, a sacerdotes, a cualquier ámbito religioso espiritual, puede haber personas así porque les atraen los ámbitos de poder. O sea, son ya previamente narcisistas y el usar la espiritualidad les hace acaparar la atención, ser centro de atención de otros, y a veces sin que sus propios seguidores se den cuenta, porque pueden ser seductores, digo, pueden tener buenas habilidades también sociales y hasta ser mediáticos, y la gente no lo ve, y eso también a veces me desconcerta, decía, pero ¿cómo no ven la manipulación que está haciendo este hombre, la seducción? O cuando vas a un grupo y el líder le encanta que le estén como adorando todo el tiempo y no lo frena, pues a veces yo lo veo como un rasgo, de decir, o tiene como su grupo de favoritos y los demás a 800 kilómetros que ni se le acerquen. O sea, hay, ¿sabes?, dinámicas un poco raras, ¿no? Recuerdo, de hecho, un grupo de yoga de hace muchos años, que una especie de día de retiro,
y había como 20 mujeres sentadas alrededor de ese maestro principal, como extasiadas, y yo no entendía nada, ¿no? Como yo venía aquí a clase de yoga y yo era un día como más intensivo. ¿Por qué están así como obnubiladas? ¿Qué pasa aquí? Y él encantado de la obnubilación de esas mujeres. Y es una de las primeras veces que me di cuenta de aquí algo no me acaba de cuadrar, ¿no? Ha levantado la mano ahí Alberto. Ah, sí, ahora vamos a ir Sí, cerrando para sí. que preguntéis, ¿eh? Vale, ahora dejamos, sí, no sé si hay alguna. Bueno, lo he detectado, lo he visto, mucha gente ha venido a pedirme ayuda al respecto y me he dando cuenta de que hay muchas realidades donde ellos se meten, en los ámbitos de poder, universidad, en el ámbito de la medicina y más, en ámbitos de grandes empresas. De hecho, hace poco leía que la profesión con más psicópatas es la de CEO de alto nivel, ¿no? Pero después iban médicos, profesores universitarios y, bueno, y personalidades del ámbito religioso o espiritual. O sea, las sectas se basan en un personaje narcisista que ha manipulado a otra serie de personas para que le sigan el rollo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, me parecía eso, que en la novela, aunque hay una temática muy interesante en torno a los superdotados, en realidad hay también como una reflexión sobre la sociedad, sobre cómo abordamos el tema de la existencia, del sentido, que eso nos puede interesar a todos, ¿no? Sí, claro. Y también se ve como una, no sé, es como que nos regalas tu experiencia, ¿no? O tu reflexión sobre la experiencia, ¿no? Así es. Y luego sobre el narcisismo, sobre igual aquí se pregunta qué tiene que ver esto con la superdotación, es porque a los narcisistas les atraen más los superdotados. ¿Por qué? Porque les llaman la atención, pero luego los quieren tener como un trofeo y llega un momento que no les gustan, no les soportan, y dicen, me atraía la luz, son como polillas, como la polilla que le atrae la luz, y luego llega un momento que esa luz les molesta, no la pueden soportar, y entonces intentan hundirlo o lo exprimen hasta que ya no pueden sacarle más, o se recrean en haber destrozado la vida a una persona que estaba por encima, porque un narcisista ve por encima o por debajo, no ve la realidad en horizontal, ¿no? Entonces, también por eso puse ese fenómeno. Y me recuerda una cosa que me comentaste una vez, ¿no? De que a veces las personas que han sufrido esta explotación narcisista se sienten como muy mal por haber sufrido esto, porque dicen, debo ser tonto, ¿no? Y Sí, muchas veces me comentabas, es que precisamente las personas como con más luz, en cierta manera, es más fácil que vayan a por ellas, ¿no? sí, porque Porque les atrae eso. claro, quieren sacar algo, o sea, es como el granjero que qué vaca prefiere, la que da más leche, ¿no? Entonces, como explotan a los demás, van a personas a las que puedan sacarles más rendimiento, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, que les llama la atención, igual que si tienen, como decía un día un chico un chico muy narcisista, que había encontrado una novia y dice, bueno, bueno, una pareja, dice, no me acaba de entrar en mi prototipo porque su cuerpo no es perfecto, ¿no? Tenía que buscar aquella de la que presumir, o una inteligente de la que tengo una aquí con 3 títulos, o tengo una novia superdotada, ¿no? O tengo un trabajador X, entonces les atrae, y luego ciertos superdotados son ingenuos, porque ellos no son así, también hay superdotados narcisistas, ya lo he dicho antes, pero hablaba de ese tándem de una persona que desde pequeña ha estado en un mundo académico y nadie la ha hecho consciente o hasta cierto momento no se da cuenta de que en realidad se están aprovechando de su talento mientras la aplauden, ¿no? Hay que ver ese juego también, ¿no? Vale, pues si te parece, le vamos Sí, sí, a, claro. ¿vale? Si queréis, Alberto, si quieres abrir el micrófono y también aquí los que estáis, ¿vale? Y así ya abrimos el diálogo. Pues adelante, Alberto, que te escuchamos. Hola, ¿qué hay? ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye Sí, bien? sí, sí. Bien, genial. Bueno, tengo 3 preguntas, un poco abusón. Entonces, una es sobre el tema de inteligencias múltiples, otra es sobre un tema de bullying y otra sobre el narcisismo, ¿no? Entonces, la primera es, según cuentas, Maribel, bueno, antes de nada, enhorabuena a los dos y gracias por toda vuestra actividad y toda vuestra producción y todo lo que hacéis, ¿no? Entonces, la cuestión es que, según estabas comentando, Maribel, en el tema al final de las altas capacidades, como que están especializadas y bueno, es fácil entenderlo, supongo yo, un poco acorde con el tema de las inteligencias múltiples de Gartner y un poco las líneas de desarrollo de Wilber, ¿no? Ah, bien, muy bien. Pues No, esto, ahora te lo explico. interesante, muy bien. Pues entonces no continúo la pregunta porque ya veo que tal. Y luego después el tema es, veo que esto también tiene que ver un poco, surge esta necesidad por quizá
no sé si hay una mayor conciencia del bullying ahora mismo, ¿no? Hacia este tipo de personas o si es que hay más bullying ahora, ¿no? Aquí en India es impresionante, hay un nivel de bullying muy, muy grande. Hay una competitividad brutal, además, en el entorno académico. Entonces, la cuestión es, ¿hay más bullying ahora que antes o es que quizá ahora hay menos, por decirlo así, la red de madres, ¿no? Que controlaba el tema de los hijos en los colegios, que entre ellas, de alguna forma, se ocupaban de mediar en los conflictos y demás? Si algo, o si hay más bullying directamente por cualquier otra razón, o si es que ahora somos más, lo vemos más. Y luego la cuestión del narcisismo, ¿no? Y esta es un poco más, quizá en términos filosóficos, que yo sé que, bueno, a los dos os gusta el tema, ¿no? Y es si de alguna forma el narcisismo no es a lo que nos ha abocado nuestra civilización occidental, nuestra filosofía, sobre todo, digamos, toda la filosofía del norte anglosajona y del norte de Europa. O sea, si de alguna forma el narcisismo no tiene que ver con la filosofía de Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger se encuentra ya con el final con un individuo aislado, ¿no? Y frente a la nada, esto de alguna forma no nos viene un poco de ahí el narcisismo, o sea que al final es un mal de nuestra época, de nuestra forma de ver la vida. Esas tres cosillas. Vale, voy a responder algo de lo primero porque hay que ver que la superdotación se refiere a la línea cognitiva, que diría Wilber, y luego hay alguna cosa que se puede parecer a las inteligencias múltiples de Gardner, pero en el ámbito de la inteligencia no están tan reconocidas. Entonces se habla más de talentos, pues, lo he dicho, musical, creativo, etcétera, pero no hace alusión a las inteligencias de Gardner. Y luego es diferente el nivel cognitivo que los niveles de conciencia de Wilber. Por eso digo que no tienen que ver. O sea, uno puede ser muy listo en diferentes ámbitos intelectuales, pero no ser muy consciente de lo que es la realidad. Simplemente ser un erudito, no ser un sabio, ¿no? El tema del bullying no sé, o sea, yo creo que se habla más de ello hoy en día. No sé si hay más o menos, no tengo los datos, pero creo que hace años se escondía, se minimizaba y no se detectaba igual que hoy en día, donde también puede haber una mezcla en cómo se educa a los niños sobreprotegidos, de manera individualista, sin marcar límites y sin enseñarles una cierta visión ética acerca de otros. No sé, es un tema que desconozco con respecto a datos objetivos actuales. Y luego el tema del narcisismo, yo creo que tiene una mezcla. No he leído a Heidegger, entonces no te puedo decir, o sea, tengo nociones muy, muy básicas. Y creo que el nivel de la filosofía no está en el público general. O sea, creo que son más una serie de factores sociales donde pues el bienestar, el individualismo, la comodidad, o sea, creo que quizás una cierta visión antropológica y filosófica, pero creo que tal vez más relacionado con dinámicas sociales, pero no lo he analizado así. Hay un autor de los años 70, Christopher Lasch, que ha escrito el libro La cultura del narcisismo, que habla de factores que han podido influir, que tienen que ver un poco con lo que yo digo, ¿no? La forma de vida, los convencionalismos sociales, las comodidades y el que se fomente este individualismo, pero a nivel filosófico no lo he investigado, ¿no? En la línea que tú comentas. No se te oye, está quitado el sonido. Sí que has Nada, dicho. gracias, ¿eh? Nada, a ti. Muy bien, pues tenemos una pregunta aquí de la sala y luego, Nori, que también nos has puesto que querías preguntar, te damos a ti la paso, pero vamos a dar primero a la sala, ¿vale? Voy a ver si se te puede ver para que te vean. Ahí está. Sí. Mira, perdóname un segundo. Te voy a pasar esto para que te escuchen bien. Esto se puede, lo podemos ir pasando y así nos escuchan bien los de internet. Es más sobre el tema de la inteligencia emocional, porque cuando hablamos de altas capacidades, yo tengo la sensación de que siempre se habla de capacidades de talento, cognitivas, pero me falta como, ¿no?, más desarrollo, como que siento que no lo hay, y hay personas que te diría que tienen alta capacidad emocional, que tiene que ver con ver las habilidades para ver la relación interpersonal, los juegos que hay, ¿no?, todo lo que está oculto, lo que hay detrás, que tiene que ver también con una profundización, suele tener que ver con un nivel de consciencia, ¿no?, más alto,
Y eso, por ejemplo, es como que no siento que haya una literatura que haya desarrollado eso, ¿no? Parece que la alta capacidad siempre está más con lo cognitivo, el talento, ¿no? Pero te diría que esa parte emocional que creo que hay que desarrollarla más, ¿no? Tiene mucho que ver también con saber vivir la vida, entender dinámicas, saber relacionarte, detectar narcisismo, ¿no? Cuando decías lo de, ¿no? Pues que de repente hay juicios donde se le da la compartida, ¿no? A perversos. Pero creo que es falta de una habilidad y una inteligencia que no solo va con el conocimiento, sino que va con poder ver más allá de la conducta, ¿no? Y creo que esa parte hay personas que están ahí y sienten que no encajan en la sociedad, se sienten súper frustradas porque no les comprenden las personas, ¿no? Porque ven cosas que el otro no está viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte estaría bien, ¿no? Que fuéramos hablando de ellas o que la literatura pusiera más atención. Porque eso creo que hay muchas personas que están ahí, bueno, no muchas, pero sí que hay un porcentaje que está ahí y que tiene esa sensación de no encajar y muy parecido con las altas capacidades, ¿sabes? Es desde ahí. Sí, totalmente de acuerdo. También creo que el motivo por el que eso no se valora, bueno, Gardner lo intenta meter con la inteligencia emocional, pero dentro del ámbito del estudio de la inteligencia casi hasta se burlan de él, pero yo creo que es un gran aporte, ¿no?, de la inteligencia emocional y otras inteligencias. Y tengo la sensación, esto es una hipótesis, de que no se toma tanto en consideración porque lo que interesa es como el rendimiento que le sacas al sujeto, ¿no? Entonces ahí creo que hay una cierta instrumentalización de quienes tienen ciertas habilidades, alguien con mucha inteligencia emocional, profundidad, sensibilidad, de la que no se saca tanto, igual también tiene otra serie de capacidades, o la inteligencia intuitiva, por ejemplo, de percibir más allá de lo convencional, como que no se le da tanta importancia. Creo que hay factores también culturales, estamos en culturas muy racionalistas, ¿no? Y ojalá se ayudara también a los niños. De hecho, sí se plantea ahora en niños, cuando se buscan esos programas especiales para niños de alta capacidad, ya hay publicaciones que hablan de la importancia de lo emocional, pero son más publicaciones anglosajonas, no hay tanto en España, aunque hay atisbos. Pero mucho de lo que se publica desde el ámbito de la psicología y la pedagogía es para el desarrollo del potencial. Y yo he puesto el potencial que está el potencial emocional, está el potencial de la sensibilidad, estaría el potencial de la sabiduría, que eso llevaría más a una vida más feliz. Y si hay autores, ahora recuerdo, que han escrito sobre sentido de vida y superdotados, que hablan, por ejemplo, de fomentar la felicidad eudaimónica, que va unida a cultivar valores, autotrascendencia, etcétera, que lleva como una vida más humana, ¿no? Entonces, sí, o sea, y de hecho también en parte por eso hablo de estas cuestiones, porque creo que hay un sesgo a la hora de hablar de estas personas y también de que se las desorienta cuando se centra todo el apoyo en algo cognitivo. Por ejemplo, es frecuente que se les adelante 2 cursos, ¿ok? Se aburren menos, pero si no hay algo más profundo, pues para que rindan más. O es frecuente que se hagan clases de enriquecimiento, y entonces viene alguien, les habla de física cuántica o de fórmulas matemáticas o más información, pero menos de cultivar como esa dimensión más profunda de la que sí habla Dabrowski con las crisis de desintegración positiva, o un tal Piechowski que luego sigue a Dabrowski que hasta habla de la espiritualidad en este tipo de personas, que hay una correlación con más predisposición a experiencias espirituales anómalas. De hecho, estamos ahora con una investigación que estamos intentando ver si es así o no, si hay como más capacidad intuitiva para captar ciertos patrones, ciertos elementos, y si tiene algo que ver con la inteligencia o no. Yo creo que hay personas que igual no son tan inteligentes cognitivamente, pero pueden en otros ámbitos de la vida tener una alta capacidad, pero eso no está tan investigado, eso es cierto, ¿no? Y creo que hay una parte, como te digo, del racionalismo de nuestra cultura y del utilitarismo. Sí, sí, es verdad, que culturalmente no interesa. Pues Nori, si quieres, nos lo has puesto por escrito, pero yo te invitaría, si puedes, a hacerlo en alto, porque así también, si quieres, puedes añadir matices o a preguntarle a Maribel lo que tú quieras, Nori. Sí, muchas gracias. Bueno, Maribel, gracias como siempre que nos instruyes. Una preguntita. Por ejemplo, yo soy acompañante espiritual y también pues doy clase en un instituto de espiritualidad para formar a otros para ser acompañantes espirituales, y esto siempre me ha llamado la atención, ¿no?
cómo poder, por ejemplo, o más bien si nos puedes dar algunas claves como para poder identificar a un narcisista patológico, a un narcisista que, bueno, que es más que nada porque es una persona muy orgullosa, muy vanidosa y que quiere llamar la atención, ¿no? Eh, pues más que nada sería eso, ¿no? Estas claves para poder nosotros referir a estas personas a profesionales, porque si no se hace, bueno, en mi experiencia, yo me doy cuenta que se hace como en el acompañamiento con una persona que es narcisista y claro, yo no sé identificar si es un narcisista espiritual, perdón, patológico, se hace hasta como un booklet ahí en la cuestión de espiritualidad que no se sale. Y por no tener, siento yo, como no se ha hablado tanto de este tema en el ámbito espiritual, que aprovecho también para animarte a escribir un libro sobre esto, pues no sé. Ya está escrito. ¿Cómo nos puedes ayudar? Ajá. A ver, ya tengo el libro, el de Más allá del narcisismo espiritual, donde trato de dar Ah, estas ok. claves que tú planteas. Me da un poco de miedo dar las claves porque a veces se puede tender a simplificar. Creo que es un tema un poco difícil, pero ante la duda es mejor derivar a un profesional que pueda diagnosticar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay mucho discurso de que no sé quién que me hizo daño es un narcisista y el otro es un narcisista. Se está usando mucho la etiqueta narcisista simplemente para descalificar o clasificar a alguien y excluirlo. Entonces, no quiero simplificarlo demasiado, pero o sea, te invito a leer este libro Más allá del narcisismo espiritual, que lo desarrollo porque aquí sería muy amplio, pero creo que hay dos puntos que pueden ser de ayuda, que es detectar una gran falta de empatía, o sea, pueden simularla, pero cuando de verdad hay un problema donde tienen que hacer un esfuerzo, un sacrificio. A veces yo cuando he tenido dudas es cuando lo he detectado en algunos ámbitos, gran falta de empatía y que todo al final gire en torno a sí mismos. O sea, que al final notas que hay una pretensión constante de protagonismo y que todo es para ellos, ¿no? Que son muy adictos a la atención. Como yo le decía una vez a alguien, digo, es que para ti la vida es gusto, luego existo, o me prestan atención, luego existo, ¿no? Y por suerte en este caso lo reconocía porque no era tan patológico, era parcialmente patológico. Entonces, yo creo que, y bueno, y otro dato que daría es el daño que causan a otros. O sea, eso también es importante. O sea, eso de que por los frutos los conoceréis a lo largo del tiempo, cómo está la gente que está a su alrededor y cuáles son las dinámicas que hay alrededor de ellos. Pero a su vez, te invito a investigarlo más y en caso de duda, pedir ayuda a un profesional de la salud mental que sepa del tema. Pues creo que eso sería lo más importante. O sea, no tienes por qué tener tú la responsabilidad de diagnosticarlo, pero ante esas personalidades muy vanidosas, egocéntricas, abusadoras, explotadoras, sin empatía, que dejan víctimas, o sea, eso es un dato incuestionable, personas dañadas alrededor, o personas obnubiladas, también suele ser otro rasgo a tener en cuenta, ¿no? Cuando hay demasiados seguidores obnubilados, un éxito impresionante y a su vez en esos grupos la dinámica es que el centro es una sola persona y nadie puede cuestionar, pues es para preocuparse, ¿no? Entonces, algunas ideas muy básicas, pero como digo, es un tema que requiere estudio, profundización. Yo, entre otras cosas, lo investigué porque no entendía a los narcisistas, decía, no entiendo nada porque esta gente es así, quiero identificarlo, quiero entender, incluso ver que hay casos en los que sí se les puede ayudar, pero todavía tenemos muchas limitaciones desde la salud mental para hacer algo. Entonces, bueno, eso sería lo más importante, pero que es un tema difícil porque algunos se enmascaran muy bien, le dan la vuelta a las cosas, parecen al final el más virtuoso del mundo y el que se cuestiona acaba culpabilizándose por dudar. Por eso es importante tener la referencia de alguien que pueda ver el fenómeno con más profundidad, como te digo. Muchas gracias, María. Nada, a ti, Nori. Muchas gracias. Pues si alguien más quiere compartir, pues te pasamos Sí, esta cosa. para que te escuchen bien. Gracias. Sí, tengo dos preguntas. Empiezo por la primera. Quiero que me expliques un poco, si tú has estudiado, ¿sabes qué relación puede tener la anorexia, que ahora hay muchísimas niñas y además son todas prácticamente niñas, adolescentes, con las altas capacidades? Conozco en la familia de los amigos 4 chavalitas que tienen problemas de anorexia, son muy inteligentes las 4, pero tienen una enorme inseguridad en sí mismas. Entonces me gustaría que hablaras un poquito de eso. Sí, vale, las dos preguntas y ahora tomo el micrófono.
¿Quieres hacer la otra? Haz la otra pregunta. Ah, te la hago la otra. Sí. Bueno, la otra es que me ha encantado cuando has hecho alusión al cuento ese del traje del emperador. Yo soy maestra jubilada ya. He usado muchísimo los cuentos de hadas con mis hijos, con mis alumnos, con los sobrinos y ahora con una nieta. Les apasionan y ahora están de capa caída, porque si el ogro es muy malo y no se les puede decir a los niños, etcétera. Sin embargo, yo pienso que, por la experiencia, que tienen una incidencia fundamental en el espíritu de los niños y también de algunos adultos. Yo estuve trabajando, a modo de anécdota rápida, en un pueblo, en una escuela unitaria, y entonces a las 5 terminaban los chavales y ya no sabían qué hacer y se iban a molestar a los animales, yo qué sé. Entonces les dije, oye, veniros a casa, cogéis la merienda, os venís a casa y contamos cuentos de hadas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que 2 mocetones de 16 años que habían salido ya de la escuela me dicen, ¿podemos asistir nosotros también, señorita? Por lo que los peques contaban en casa, ¿no? Entonces me gustaría también un poquito que, ya que has hecho alusión al traje del emperador, que es maravilloso, eso es la cuestión. Vale, pásame el micrófono. Sí. No he tocado nada, ¿funciona? Sí. Sí, Vale. sí. Hay varios, o sea, yo he escuchado esto a varios compañeros. No sé si hay investigación exacta sobre el tema, pero sí se ve bastante en clínica que personas muy inteligentes tiendan más a la anorexia, y creo que deriva del rasgo del perfeccionismo y también por el idealismo. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios de la alta capacidad es que puedes concebir grandes ideales, acabar viviendo en ellos y estar chocando con la realidad. Entonces, desde esos grandes ideales, estas chicas pueden estar en la búsqueda de la belleza o también de la aceptación por la propia inseguridad. Entonces confunden esa perfección con el cuerpo, con una perfección mayor, más elevada, o esa búsqueda de la belleza con la conexión con los demás, a veces desde también heridas, vacíos, incluso derivados de la alta capacidad, incluso a veces con una cierta herida de narcisismo en cuanto a no haberse sentido suficientemente aceptadas. Entonces intentan, hay un tipo de narcisismo que es adaptativo, que es intentar como adaptarse, complacer, llegar a los otros desde un vacío, desde una necesidad, ¿no? Entonces creo que ese es un efecto secundario dentro de ese perfeccionismo, autocrítica o no comprensión siempre, o suficiente apoyo o suficiente referentes, ¿no? Suficientes referentes externos para poderse consolidar un yo más seguro. Entonces, yo lo he visto también, como digo, no he comprobado si hay estudios, pero sí creo que hay una relación con respecto a estos factores, ¿no? Y también a veces porque se las presiona mucho más en mujeres que en hombres, a los hombres les dará más por otro tipo de cosas, también una parte social, cultural, que la mujer tiene que dar una imagen, aparentar lo que sea, ¿no? Una serie de estereotipos y bueno, en resumen creo que sí hay una cierta relación. En medicina, por ejemplo, hay muchas chicas que han pasado por eso, yo lo veía en mi carrera dentro de un deseo de perfección, de autoexigencia, de inseguridades, hay varios factores, pero como decía, en la superdotación ahí puede haber una cierta tendencia a la autocrítica, al perfeccionismo e inseguridades precisamente por esa concepción tan elevada de lo que deberían ser las cosas. Y luego con respecto a los cuentos de hadas, yo creo que son esenciales, o sea, debería ser una receta obligatoria. Yo me crié leyendo todos los cuentos de hadas posibles y casi las veía por las esquinas. Y a mí creo que me han ayudado mucho a entender el mundo y además si te paras a pensar ya te están avisando del narcisismo, de los psicópatas, el ogro, el príncipe que aparenta no sé qué, o sea, te están explicando un poco cómo es el mundo desde esas imágenes arquetípicas que ciertas visiones simplistas las ven como algo literal, ¿no? Es que traumatizas al niño si le hablas de un ogro, ¿no? Le estás explicando que en el mundo hay peligros, por ejemplo, ¿no? O es que esas princesas que tiene que ir el hombre a rescatarlas, es que es un símbolo, ¿no? Pueden dar una imagen de la mujer también un poco sesgada, ¿no? Esta Rapunzel, la pobre, que tiene una trenza, que está todo el día peinándose, entonces tiene que venir el otro a sacarla de allí, y dices, pues casi mejor no ser como esta pobre chica, ¿no? Entonces, también surgen en ciertos contextos, pero si vamos, por ejemplo, a los cuentos de Grimm, son terroríficos. Los finales, el de la sirenita no es el de Disney, que luego nos ha contado otra cosa, muestran frustración, fracaso, dificultad y nos están entrenando para la vida misma. Pues eso, nos están entrenando desde ese mundo simbólico, entonces a mí me parecen muy importantes y la literatura es muy terapéutica. De
muchos sentidos, y yo he aprendido mucho más psicología y psiquiatría de la literatura que de los libros de texto, muchísimo más, sin comparación. Gracias. Otra pregunta. Bueno, que muchas gracias, me encanta. Además es un tema que a mí me resulta un poco confuso, bastante confuso diría. Y bueno, son también un poco dos preguntas y es que veo, como sabes, tengo la consulta y entonces es como que de repente pues está de moda. Entonces observo que me vienen los pacientes o bien a ellas, es que es básicamente mujeres lo que tengo en la consulta, le están diciendo, es que me han dicho que tengo altas capacidades. ¿Quién te lo ha dicho? Pues mi terapeuta o generalmente su terapeuta. O se lo ha dicho a alguien, entonces se meten en internet y hacen test. Eso creo que no es muy válido, claro. Y luego la siguiente, y sobre todo que va por ahí la pregunta, es porque me traen niños con TDA. Entonces, igual, es que me han dicho en el colegio o les ha dicho el psicólogo que tiene altas capacidades. Entonces, hay un punto además que yo lo noto perfectamente en los padres, sobre todo en la madre, que es la que suele venir, cuando me lo dice de orgullo, un pelín de sonrisa. Altas capacidades, claro. Es que el término es como un poco así, ¿no? Y entonces, bueno, a lo que voy. ¿Cómo se puede diferenciar verdaderamente un TDA porque tenga altas capacidades? Yo sé que esta pregunta tampoco es que sea blanco o negro, pero por ver si me puedo hacer una idea. De un TDA normal, que entiendo que los hay. Es decir, habrá niños que tienen un TDA porque lo tienen y ya está, y no necesariamente tienen altas capacidades. Y también entiendo que, como hablábamos antes, el tema de los cocientes intelectuales, bueno, pues también tiene sus limitaciones. Y también en los niños. O sea, el otro día una madre que tiene una niña de 2 años a la que yo veo por X problemas, no por TDA, entonces me dice que le han dicho en la guardería que es posible que tenga altas capacidades. Bueno, yo no sé si es posible decir esto con 2 años, pero en fin, sí. Pero bueno, no lo sé. No se puede medir. Claro, entonces el tema es porque es una niña pues que grita mucho, pega a los otros, no sé qué. Entonces, claro, yo no sé si eso es que es así, o en fin. Vale, entonces esa era una cosa. Y por otro lado, entonces has hablado antes también de las altas capacidades tóxicas. Entonces, ¿cuál es el límite con el trastorno mental? Porque claro, bueno, a ver, que yo por supuesto no soy experta de esto para nada, ¿no? Pero yo oyéndote y leyendo cosas y tal, entonces siempre digo, ¿dónde está ahí ese límite? Porque, por ejemplo, Hitler tenía altas capacidades, obviamente, era un narcisista tóxico, todo muy tóxico. Y yo creo que también tenía un trastorno mental. En fin, no lo sé, debía tener todo junto. Pero a ver si me explico, ya sin irnos a esos extremos, ¿cómo en la vida corriente podemos diferenciarlo un poco? No sé si... Bueno, eso es muy complicado. Vale. Hasta a mí a veces me cuesta diferenciarlo en consulta, porque, a ver, hay rasgos en común entre alta capacidad y TDA, pero la diferencia es hacia dónde se enfoca el síntoma. Por ejemplo, niño que no atiende en clase. ¿Tiene TDA? Bueno, lo primero es decir, bueno, ¿y por qué no atiendes en clase? ¿Qué te pasa, no? Entonces, en TDA no pueden evitar la dispersión y en altas capacidades es que me aburro, es que estoy pensando en otra cosa, es que este profesor no me llega, es muy malo. Pero también la rapidez con las tareas. Si la rapidez lleva a algún sitio o la rapidez lleva más caos, a veces pasan por el caos y luego llegan a algo creativo, sobre todo los de alta capacidad creativa, puede pasar. A algunos les va bien el multitasking, a otros no les va bien. Entonces, no hay como algo que pueda decir ahora aquí en 2 pinceladas. Investigándolo, incluso con algunos pacientes, a veces digo, es que no sé hasta dónde es la alta capacidad por esa rapidez, multitasking, creatividad, dispersión desde esa inteligencia, o hasta dónde llega el TDAH, que puede estar también generando interferencias. De hecho, se habla de doble excepcionalidad, que creo que es un eufemismo, alta capacidad más TDAH, alta capacidad más TEA, trastorno de espectro autista, que también se está magnificando. Ahora todo el mundo tiene autismo grado 1. Y digo, bueno, creo que eso era introversión de toda la vida, pero bueno, eso sería otro tema para reflexionar. Entonces, creo que hace falta estudios muy a fondo neuropsicológicos. Yo suelo, de hecho, mandar a una evaluación neuropsicológica en profundidad, donde aún así puede salir alguien en los test y en los estudios como si tienes TDAH, digo sí, pero a su vez puede haber un TDAH estructural, el niño nace así,
el cerebro no tiene una serie de déficits en el lóbulo frontal, entonces no se consigue centrar por ese tipo de problemas y una serie de cosas más neurológicas, o bien derivado de frustración, trauma, sufrimiento, la persona está disociada y entonces no presta atención, es otro tipo de diagnóstico diferencial, o es alta capacidad del niño, que es que se aburre, no se conecta con el profesor, es rebelde. Entonces, creo que es muy complejo en cada persona y puede estar todo mezclado, ¿no? Y luego con esto que tú comentas de los padres orgullosos del hijo con alta capacidad, pues creo que está otra vez el narcisismo, ¿no? Bueno, es que puede ser peor a veces tener alta capacidad en algunos casos, y más con un padre que está orgulloso de que tengas alta capacidad y espera que seas premio Nobel, pues puede ser peor. O sea, depende del contexto. Esa detección te puede ayudar si encuentras personas que saben responder a la necesidad, o te puede meter en una cárcel. Pues creo que es un tema donde hay que pararse, ver lo emocional que señalaba antes Belén, o sea, mirar en profundidad. Yo por eso prefiero hablar del sentido en estos casos, porque veo desde los padres muchas veces esa presión sobre el chico, y a veces cuando una persona me pregunta ¿y qué hago para que destaque? Digo, ¿qué necesita este joven? ¿No? Niños no sabe, pero puede ser un adolescente. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? No sé, pero tiene que rendir si tiene alta capacidad o no, depende de qué. Es como se le da bien el deporte, tiene que ir a las Olimpiadas, pues será si quiere, si no tiene sentido para él, pues que haga lo que le dé la gana, ¿no? Tendrá que ganarse la vida de alguna manera, pero ahí está la presión narcisista sobre estas personas. Y parece que hay más casos porque hay más sensibilización. Hay que pensar que es aproximadamente un 2% de la población de superdotados y aproximadamente un 10% con altas capacidades. Entonces, hay personas a las que ese dato les puede ayudar a entenderse mejor. Yo por eso, en ciertos casos, digo, cuando una persona duda mucho, tiene ciertos conflictos que son típicos de este tipo de perfiles, digo, te puede venir bien también a veces cuando hay una autoestima muy baja. Hay personas que dicen, no, pero yo cómo voy a ser inteligente si me he equivocado tal y cual. Y a veces, de repente, tener un dato les sirve como de, pues no seré tan tonto si esto ha salido así. Les puede dar un punto de autoestima. A un narcisista grandioso no le voy a decir, hazte el test. Es decir, no, mejor le bajo un poco los humos, ¿no? Entonces, como decir, bueno, pero es que yo soy el más listo del mundo. Ok, pues digo, lo que digo es que demuéstralo en hechos. O sea, ¿para qué quieres la inteligencia, no? O a veces he visto ciertos grupos de personas de alta capacidad que, bueno, me contaba alguien que, por ejemplo, hay una asociación que se llama Mensa, donde en cierta reunión la gente iba con una camiseta con el número de su cociente intelectual. Y digo, pues esto es de tontos, esto no es de inteligentes. O sea, el que iba así es que es estúpido, con perdón, ¿no? Entonces, decimos que, entonces digo, bueno, ¿y qué es ser inteligente en realidad, ¿no? ¿O para qué tenemos la inteligencia? Lo importante no es cuánta inteligencia, sino qué sentido tiene para ti y para el mundo tener ese don, ¿no? Y no identificarte con el don, sino verlo como un medio que aprovechar para aportar un bien a ti y a los demás, etc., ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema complejo, que los médicos estamos todavía como aterrizando sobre ello, porque antes era más del ámbito pedagógico, y que por un lado hay mucha necesidad, pero mucho peligro, ¿no? Lo que contas tú de esa niña, pues yo veo un peligro potencial desde la madre que está orgullosa de que la niña hace bien un test de inteligencia. Pues, o sea, todavía, o sea, no te puedo decir esto en dos frases, pero creo que es un tema que podemos seguir investigando para hacer un bien a los pacientes. Les hace sentir diferentes a los niños, que dicen, eres diferente. Pero es que algunos ya lo han notado, o sea, algunos, cuando alguien dice es que no encajo en ningún sitio, nadie me entiende, cuando digo lo que sé, me hacen bullying. Por ejemplo, Irene Vallejo, que la que escribió El infinito del junco, ha hecho un testimonio del bullying que a ella le hacían. Pues si alguien le hubiera ayudado y hubiera dicho, bueno, es que eres diferente porque eres más inquieta, inteligente, pues igual se hubiera sentido menos culpable, ¿no? Entonces, como todo depende, ¿no? Depende, en fin, un caso en particular que me comentaba alguien empeñado, mi hijo es superdotado, le hago los test y yo siempre decía, bueno, espera un poco, ya con 20 años ya consiguió, bueno, estuve intentando que le hicieran el test al niño, pero el niño mezclaba TDAH, claro, o sea, por la mezcla con la inteligencia, y ya por fin, ya salió 131, ya por fin mi hijo superdotado. Y vamos a decir, pues 131 está ahí raspadito. No he querido decirlo, pero casi tendrán ganas para que no machaque al hijo, ¿no? Pero hay un riesgo de instrumentalización del tema. Hay también mucha expansión en redes sociales de
de muchos pseudoexpertos, alguien que le detectan la alta capacidad, y entonces sale como experto en alta capacidad. Entonces, esto genera una serie de bulos y de como un mundo un poco de la élite que somos nosotros los incomprendidos, o es que yo soy superdotado y yo le digo, no eres, tienes superdotación. Si crees que eres, ya te has perdido en ese ego intelectual, ¿no? Pues bueno, creo que veremos las luces y las sombras de todo esto, que por un lado está bien que se hable, se ponga encima de la mesa, pero por otro está el efecto secundario del narcisismo o de la instrumentalización. Bueno, no te he respondido a todo, pero sí, es complejo, es complejo. Sí. Muy bien, pues si alguien más, vamos a ir ya cerrándolo, pero sí. Gracias. Yo es que, bueno, un poco en ese sentido, he leído algo que tú has escrito alguna vez, como que hubiera una correlación entre altas capacidades y benevolencia, ¿no? Ya no tanto espirituales, sino esa tendencia a la ayuda a los demás, a dejar un mundo mejor, todo eso, ¿no? ¿Y hay alguna evidencia que hable de una correlación alta entre las dos? Hay mayor proporción, por lo visto, de superdotados con tendencia ética. O sea, hay una correlación entre altos ideales, mayor sensibilidad, empatía, pero también, como digo, los hay psicópatas y narcisistas. Entonces, como digo, relación no es causa-efecto, quiere decir que hay una proporción mayor de lo normal de personas así que también pueden pecar de ingenuas, paradójicamente, y dejarse explotar y demás, pero no todos, no podemos decir que sean todos. De hecho, hay un autor que tiene un nombre impronunciable, algo así como Bernheim, que escribió Superdotados, la clave olvidada, que habla de los superdotados completos, que son aquellos que no solo son inteligentes cognitivos, sino que tienen una visión ética, sensibilidad interpersonal, emocional. Y a mí me gustó más ese planteamiento. O sea, no solo es que tengas habilidad cognitiva, sino que también tengas corazón, no solo cerebro, ¿no? Entonces él habla como de superdotado completo, el que aúna varias de esas características que pueden aportar un mayor bien a todos, ¿no? Pues ojalá eso estuviera en la definición, porque si no, pues como digo, está el artículo de Stenberg, Toxic Giftedness, superdotación tóxica, y él ha escrito también mucho sobre la inteligencia transaccional, que es la inteligencia de yo te doy para que me des. Y luego hay otros que hablan del co-opting, de que es cuando un superdotado es co-opted, que es captado por una secta para ser usado con un fin de una empresa o de una cinematográfica, etc. Hay un mundo complejo, pero la correlación existe con respecto a lo que tú dices, pero no podemos pensar que todos son como seres de luz, bondadosos. O sea, mira Putin, mira Trump, mira Hitler, mira, no sé, ya no sé, creo que por todas partes. O sea, han conseguido mucho en ámbitos de poder y podemos decir que son personas muy inteligentes, pero están enfocados hacia sus propios beneficios, eso es lo que están transmitiendo. O sea, puede hacer mucho daño la superdotación tóxica porque la inteligencia es una herramienta, la puedes usar bien o mal. Lo importante es qué sentido le doy a esto, ¿no? No si tengo o no tengo la herramienta, es como si tengo un Ferrari, la cuestión es para qué, es para presumir, es para ir a algún sitio, sé a dónde voy, o solamente tengo que lucirlo por aquí que me aplaudan, pues sería ridículo, ¿no? Tengo un motor más potente, tiene que ser para algo, ¿no? Pero no hay educación en el ámbito de la alta capacidad, hay muy poco. Yo recuerdo un congreso de alta capacidad que me invitaron a hablar de esto. Y era como una novedad, hablar del sentido y del para qué, era como una novedad. Pero, no sé, me parece importante porque si no estamos alimentando la inteligencia o estimulando el aprendizaje de personas que pueden llegar a ser perversas. Sí, hay algo, si está María Ángela, sí. Bueno, en primer lugar, darte las gracias y dar gracias a... ¿Cómo te llamas? José Antonio, por el acto y por la posibilidad de escuchar todo lo que hemos escuchado. Simplemente preguntar, a mí hay una cosa que realmente me inquieta, ¿no? Y es, no acabo de entender, ayúdame a entender cómo una persona inteligente, una persona tan, no sé, como Aurora o como el resto de sus compañeros, no acabo de captar cómo no pueden ver la manipulación. A mí me cuesta entenderlo, entonces...
Y bueno, es igual, solo eso porque si no el tiempo... Sí, he pasado de puntillas y no luego volvemos sobre el tema. En parte es por lo que explicaba de la disincronía. A Aurora la captan desde pequeña, le van fomentando el desarrollo intelectual y pasa de cursos muy rápido. Y de alguna manera yo creo que en estos perfiles puede haber un poco interés en que emocionalmente se desarrolle mucho. Es decir, se fomenta lo cognitivo, mucha educación es así, fomentar lo cognitivo, no lo emocional, y luego incluso a nivel neurobiológico hay superdotados, insisto, no todos, que tienen muy desarrolladas unas áreas del cerebro que pueden hacer grandes ecuaciones matemáticas, pero luego son tontos socialmente. También es un poco lo que quiero poner ahí de manifiesto, ¿no? O sea, que lo cognitivo no es lo único. Y también cuando pensemos, por ejemplo, hoy a Amy Winehouse, una superdotada musical que acaba fatal, entonces tiene un gran talento, una gran capacidad, no sé si, vamos, hablaríamos más de un talento, de una alta capacidad, no sé, su nivel de inteligencia global, porque acaba destrozada si es tan capaz, exitosa e inteligente. Marilyn Monroe tenía un alto cociente intelectual, por lo visto altísimo, vamos, no lo recuerdo, voy a estar en torno a 150. ¿Por qué se deja utilizar de este modo, ¿no? Yo también me hago la pregunta, también por eso escribo sobre esas situaciones que también veo en consulta, ¿no? Personas muy capaces en unos ámbitos de la vida, pero muy ingenuas, en parte porque a veces en la persona con alta capacidad se ha fomentado esa parte intelectual y no la emocional. A veces están muy solos dentro de esos ámbitos, está fichado la NASA y tal, y no tienen, o sea, están como solo utilizados en una dirección, ¿no? Y por otro lado, yo creo que el idealismo, o sea, las personas idealistas les puede costar concebir que los demás no tengan elevados ideales, ¿no? Sería una especie de narcisismo naif, donde si yo soy bueno, los demás son buenos, es una especie de proyección hacia el mundo, que también he visto de manera relativamente frecuente, ¿no? Desde ese idealismo de en el fondo todo el mundo es bueno. Yo con una compañera psiquiatra que lo decía un día, dice, es que en el fondo todo el mundo es bueno. Digo, sí, pero es que algunos no lo saben, que son buenos en el fondo, así que a veces hay que protegerse, como en los cuentos de hada, ¿no? Que hay ogros y monstruos, etc. Entonces, es un misterio, pero está ahí, o sea, se da. Entonces, la explicación fundamental es lo que digo, diferente madurez a nivel cognitivo, de nivel emocional, y el idealismo y la ingenuidad, que a veces se da especialmente en personas más jóvenes como Aurora, 20 y pocos años, y que está tan centrada en lo que le piden, creyendo que esto que está haciendo está bien, que no capta. Luego poco a poco empieza a captar, pero capta desde que se siente mal. Y no estoy haciendo spoiler, esto es por el principio, por meternos un poco ahí. Entonces, algo en ella no encaja. En parte porque está desorientada, en parte porque la están utilizando, pero es que es paradójicamente así en personas superdotadas, ¿no? A lo mejor tiene que ver con las carencias afectivas, que no madura la persona emocionalmente porque le falta afecto, cariño, autoestima. Sí, pero sí, en algunos casos sí, y porque no te quieren lo suficiente, porque no te han educado en un plano emocional, ¿no? Sí, puede haber casos, o cuando los padres solo ven el niño dorado que están como exhibiéndolo, como entonces no le están atendiendo, ¿no? adecuadamente. Puede haber muchos factores, pero también su sensibilidad, también hasta neurobiológica, puede aumentar la vulnerabilidad a tener ciertos problemas o a tener ciertas lagunas. Y también pensemos que todos en parte nos gusta estar en lo que se nos da bien, y cuando algo se nos da peor, pues ahí queda, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein, cognitivamente muy elevado, pero parece que a nivel afectivo interpersonal con su mujer, bastante desastroso, y que no sabía ni atarse los cordones de los zapatos. Dices, ¿pero cómo es posible? Pues por esa disincronía, muy bueno una cosa intelectual, pero muy malo o torpe, también es una especie de tópico del niño muy empollón que suspende deporte. O sea, también eso muestra a veces cierta disincronía en lo motor o en lo interpersonal. Pueden ser muy introvertidos, a veces como mecanismo de defensa, a veces porque son así. Puede haber muchos factores, es una realidad compleja, pero sobre todo quiero traerla para que nos paremos a pensar pues, cómo funciona el mundo, no solamente el de los superdotados, y qué necesidades hay en quienes son de otro mundo. Puede ser de otro mundo por otros motivos, por lo que tú explicabas. O sea, puede haber personas originales en muchos sentidos, pero aquí me he centrado en ese tema porque lo estoy investigando y me parece también curioso, ¿no? O sea, que se puede tener
Mira, antes de seguir por la Sí, sala, hay otra. porque es que Iranzu lleva mucho tiempo que ha hecho ahí su pregunta. Yo te invitaría, Iranzu, si quieres expresarla tú en alto, porque así puedes matizar. Tienes que abrir el micrófono. Sí, hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Hola Maribel y hola José Hola. Antonio, gracias por estar ahí. Hola. Bueno, un comentario solo respecto a lo que estaba diciendo Maribel ahora, eh, que yo creo que hay como un interés casi sistémico en mantener a algunos niños superdotados emocionalmente inmaduros, porque es la manera en que algunos adultos que, aunque parezca raro, se sienten amenazados por estos niños, los mantienen controlados. Entonces, como no pueden entrarles por la parte intelectual, los manipulan por la parte emocional. Entonces, lo que ocurre es que este niño interioriza desde muy temprano la manipulación como algo válido. Sí, Se ha criado totalmente. así, con lo cual es muy difícil cuando se hace adulto para ese niño detectar manipulaciones similares. Entonces, cuando a un niño, digamos, normal, entre comillas, quiero decir, lo que intentas es que se haga más maduro, que sea más, pues que se desarrolle también en lo emocional. Al niño que destaca mucho en otra área, es que esto parece mentira, pero pasa. Incluso el profesor a veces se siente amenazado porque el niño hace una pregunta que no puede contestar, etcétera. Entonces, lo que hace es utilizar el arma que tiene como adulto, que es un mayor control emocional, para infantilizarlo por ese lado y manipularlo. Entonces, hay como una manipulación sistémica desde el origen y por eso es más transparente para estas personas. Bueno, yo hablo desde mi experiencia. Y luego ya puedes estar rodeado de narcisistas y de lo que tú quieras, pero incluso de forma sistémica y muy inconsciente y con muy buena voluntad, porque con estos niños uno hace lo que puede, porque a veces son absolutamente indomables, pues se les manipula. Luego es muy difícil ver que te están manipulando de adulto. Lo has aprendido. Ya está. Voy a Sí, comentar muchas eso. gracias. Sí, Sí, totalmente de acuerdo y lo explicas muy bien, muy claramente. Y no interesa a la gente que piensa, a la gente que cuestiona, el niño que pone al profesor en evidencia. Entonces, se utilizan estrategias muchas veces de manipulación emocional para cancelar, se dice muchas veces ahora, para anular esa perspectiva. O sea, que también la reflexión debe ser exacto. hasta qué punto no interesan las personas conscientes o críticas, ¿no? Como que ahí hay un Exacto. gaslighting sistémico, ¿no? Por lo que tú Sí, transmites también, ¿no? yo creo que sí. Y luego la pregunta que había puesto realmente es si podrías hablar un poquito más de la vivencia de la espiritualidad desde la superdotación, sobre todo incidiendo, si puedes y si te parece bien, bueno, que sabemos que estas personas tienen inquietudes existenciales más tempranas, pero también muchas veces conexiones con lo trascendente y con lo profundo, particulares, peculiares, desincronizadas en el sentido de muy precoces también, ¿no? Y también sabiendo que son personas que tienden al auto, no me sale ahora la palabra, a ser autodidactas, ¿no? Cuánta y cuál es la importancia, que esto ya sé que es para todo el mundo también, ¿no? Pero especialmente estamos hablando de este colectivo, de descubrir el camino propio, la voz propia, el criterio propio y qué importancia y qué peso tiene, sobre todo en estas personas, el realmente escuchar la propia voz. Claro, sí, sí. A ver, creo que en tu pregunta está la respuesta, porque lógicamente una persona con más inteligencia, inquietudes y con más tendencia a ser autodidacta y no hacer mucho caso a la autoridad, salvo que la manipulen, pues necesita un camino espiritual más independiente, no quiere decir individualista, sino que se respete su criterio, su búsqueda, su manera de hacer preguntas, o sea, puede ser una indagación más profunda, pueden tener más tendencia a tener una espiritualidad más laica, más fuera de las religiones. No quiere decir que no haya personas dentro de las religiones, que también, pero cuando están dentro de las religiones pueden tener más conflictos porque ven más allá, al menos en cuanto a esa visión crítica, ¿no? Entonces, hay algún trabajo escrito, por ejemplo, el trabajo de lo que ha escrito Piechowski, que pone, y otros autores,
que ponen de manifiesto que precisamente los que son más sensibles, por ejemplo, con prácticas de meditación, entornos espirituales, tienden más a tener experiencias, porque hay esa sobreexcitabilidad emocional, sensorial, emocional, que puede hacer que haya más posibilidades de una apertura de la consciencia, no en todos, pero hay, como digo, también hay correlación. Entonces, es muy importante aquí, a ver, para todos es importante respetar al individuo, pero una persona que se siente similar a otros le es más fácil encontrar un entorno de pertenencia. A una persona que se siente de otro mundo, diferente, con otras inquietudes, y que no traga las normas porque siempre se ha hecho así, o es que todos pensamos de este modo, necesita una argumentación más profunda, pues es más probable que choque cuando se le intenta imponer o cuando se le sugiere que este es el método. De hecho, yo creo que son innovadores en los ámbitos de la religión. Yo no dudo que una Santa Teresa de Ávila, un San Juan de la Cruz, un San Ignacio de Loyola y muchos anónimos pues han abierto caminos por atreverse a pensar diferente, o un Galileo, etcétera. Algunos yo creo que han acabado en la hoguera precisamente por ser distintos. Hoy en día hay otra libertad, pero yo cuando investigo en ciertos ámbitos religiosos veo el boicot de la crítica. Vamos al estilo budista, por ejemplo, cuando fue una discusión con cierto maestro budista en cierto entorno. Él estaba empeñado en el yo no existe. Y alguien le dijo, pero ¿cómo sabes que el yo no existe? Y acabó diciendo, porque lo digo yo. Entonces, estoy haciendo la simplificación, pero en ese momento alguien superdotado diría, pues qué chorradas está diciendo este hombre, ¿no? Y yo veía la intención de alguna persona más inteligente de argumentar, era imposible. El superdotado se va a dar cuenta antes de esa estupidez. Y bueno, este es un ejemplo muy simple, podemos llevar eso a otros niveles. En la versión cristiana es que no eres suficientemente humilde, que te falta humildad, cómo te atreves a criticar a este, al otro y a la propia iglesia, y algunos acaban apóstatas porque no se han sentido escuchados o excomulgados, o acaban siendo una especie de disidentes distintos, ¿no? Entonces creo que al revés de lo que a veces se ve en entornos más convencionales, son las personas a veces más creativas, tanto los superdotados intelectuales como los intuitivos, los emocionales, o sea, personas que tienen otra visión. Entonces no les sirve el pack completo que a otros les sirve, necesitan pues el traje a medida, igual que en la psicoterapia. Pueden ser más desconcertantes para el terapeuta porque es que piensan, no te siguen el rollo y hacen muy bien. Y o sea, yo creo que hay que tomar muy en serio la cuestión. De hecho, como sabes, Iranzo, hicimos un encuentro online sobre espiritualidad en superdotados, donde pedí definiciones a personas demensas de qué era espiritualidad para ellas, y cada persona decía algo diferente, pero era interesante ver las diversas perspectivas, ¿no? Entonces, creo que los factores de respetar la autonomía, su capacidad de ser autodidacta, de explorar incluso en varias tradiciones espirituales de manera creativa, como Naiti Hillesum, que no me cabe duda de que era una persona superdotada. El hacerse preguntas y hasta cuestionar todo es que es tan necesario que yo creo que se puede hacer un bien si no lo dejamos todo en lo intelectual, porque si no podemos caer en otros castillos en el aire alternativos, ¿no? Entonces, bueno, creo que pueden aportar riqueza y hay que respetar cómo es el camino de cada uno y también de los más raros, que puede ser este caso, ¿no? Sí, perdón, puedo alargar la pregunta solo por dar una de cal y una de arena. Sí. Desventajas, digamos, en el camino espiritual o peligros de la superdotación. Has entrado casi en una, o sea, mantenerlo en la mente, el peligro de hacer un bypass espiritual, el peligro de creerte tus propias, y no, tú puedes tener muchas experiencias o lo que sea, no necesariamente las interpretas correctamente, los engaños pueden ser incluso mayores, tienes más defensas, tienes más ego. Sí, sí, totalmente. En el artículo que he escrito de Spirituality in the Gifted, espiritualidad en superdotados, señalo también estas mismas sombras y el riesgo del narcisismo. O sea, uno de no verse comprendido puede tender más al individualismo y a creerse sus propias reflexiones. El superdotado se acaba viviendo en la mente, en el mapa, y no estando en la realidad en algunos casos, ¿no? Entonces sí, por supuesto, incluso algunos pueden ser fundadores de sectas o fanáticos, porque pueden llevar al extremo su visión cognitiva no aterrizada, en esa evasión espiritual por diversos factores. O sea que muy bien que lo pongas de manifiesto también. Esos son temas tan grandes que podríamos estar horas con cada pero uno, que al ¿no? final hay que volver al cuerpo, a la sociedad, al grupo, vamos, que eso para todo el mundo es así, pero es un peligro. Como sé que has escrito Claro, sobre ello, pero quería que lo mencionaras. Sí.
Gracias, Sí, Maribel. gracias. Gracias. Y lo de volver al grupo sin enmascararse, sin fusionarse, porque la tendencia hacia el superdotado es, ya que soy el raro, voy a hacer como hacen los demás y puede ser un buen actor, ¿no? Sin perder la identidad, confiando en que tiene derecho a expresar lo que sea y se puede equivocar, porque a veces el perfeccionismo también les lleva al bloqueo, ¿no? Pues bueno, gracias por lo que planteas, porque también en este contexto creo que os puede interesar hablar de estas cuestiones, ¿no? Gracias. Bueno, pues nos vamos a acercar como a 2 horas ya, ¿vale? Creo que había por ahí... Sí, Manuela, cuidado. No, Sí, no os Manuela, preocupéis. sí. Has comentado que se puede tener, digamos, una madurez emocional o una inteligencia emocional inferior por debajo de la inteligencia cognitiva. Al revés, se puede tener una inteligencia emocional o madurez, o sea, superior a la inteligencia cognitiva. Sí, por supuesto. Sí. Sí, puede haber personas con unas habilidades interpersonales, emocionales muy elevadas que no tienen una capacidad cognitiva muy alta. Son dimensiones diferentes de las personas, ¿no? Una se puede ayudar a la otra. Entonces, si tienes las dos bien desarrolladas, mejor, pero una y la otra también pueden ser independientes. Y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Me ha parecido que por ahí, ¿no? ¿Había alguien que quería? No. Ah, No. Vale. ¿Tú tenías algo pendiente? ¿No? Vale. Vale. Venga, rápido, que te veo con las ganas. Acércate. Que, como tú lo sabes, yo soy profesora de lengua y literatura, llevo 25 años dando clase y bueno, se ha comentado así de pasada que quizá en este momento haya más narcisismo en los chavales jóvenes. Y sí, yo creo que hay dos elementos que están influyendo en que haya un mayor narcisismo. Uno de ellos es la sobreprotección, que lo has mencionado tú, pero yo veo muchos chicos sobreprotegidos que bueno, son absolutamente pues los reyes de la casa y los padres no son capaces de ver el daño que les están haciendo. Les incapacitan para ser ellos mismos, para desarrollarse como seres humanos plenos, ¿no? Y por otro lado, la influencia de las redes sociales y de Internet y de toda la información que hay. Creo que hay mucha manipulación a través de las redes que, pues por ejemplo, mi generación no la ha vivido, pero creo que ahora para los chicos jóvenes es muy fácil caer en esas trampas. Y luego, bueno, pues el que tiene un poquitito de gen narcisista ya ahí se expande a lo bestia, pero esto, por ejemplo, antes era más difícil. Ya está, simplemente esos 2 apuntes. Vale, pues muchas gracias. Pues ya, ¿quieres añadir algo más? Nada, yo creo que vamos eso para 2 horas, yo creo que podemos ahí ir cerrándolo para que no sea Sí, acaben ya un saturados. abuso también para ti, porque sí. Pero bueno, la invitación también a que podamos repetirlo, ¿eh? Porque creo que es muy interesante, porque como veis al final es un poco entre todos, ¿no? Una aportación que se va enriqueciendo, ¿no? Entonces nada, daros las gracias por venir, por todas las aportaciones, a las personas que están también en internet, daros las gracias y sobre todo a Maribel. Gracias a ti por la idea y a todos los que os habéis apuntado aquí y allá. Y luego, pues nada, aprovecho y hago el momento publicitario, ¿no? Si queréis, para seguir reflexionando, que os animo a que leáis la novela. Hemos tenido una dificultad. Aquí también. Eso. No hemos traído físicamente por una dificultad que hemos tenido, pero podéis adquirirla, ¿no? O incluso en ebook, como en Sí, en físico. Amazon está, en ebook y Eso. en papel. Eso. Y entonces también creo que puede ser interesante también el que la leáis y que dé paso a reflexionar. No, porque la he publicado directamente en Amazon. Como era un experimento, dije, pues a ver qué pasa. Y se tarda mucho para publicar una novela. Y dije, pues, ahora mismo está ahí. Muy bien. Ahora que viene la feria del libro, ¿no? Que habría que... Sí. Sí, me montó el chiringuito. Sin editorial. Pero allá aparte. Sí, como los que echan las cartas en el retiro, pongo una mesa. A ver los años. Sí. Es verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto lo hemos grabado, entonces lo colgaremos en la página web de la asociación, allí lo pondremos. Y ahí hacen una sugerencia. Irán. Es que como no tengo las gafas de cerca, pues no lo veo. Leo ahí. Repetid sobre la partida narcisista de cada uno y la importancia de integrarlo en el
espiritual, porfa. Bueno, es otra cuestión importante. Bueno, pues eso. A lo mejor pues, se puede pensar, o también Maribel, que hace cursos, ¿no? Pues también, y de estos temas los vas tratando, pues también una invitación a participar en ellos, ¿no? Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias, lo vamos a cerrar así, ya os digo, luego lo dejamos colgado en la página de Cristianía, dentro de, bueno, a lo mejor ya pasado, mañana o así ya estará, y lo podéis seguir allí y en YouTube. ¿Vale? Muchas gracias. Pues nada, te damos un aplauso. Muy bien, pues vamos a cerrar, muchas gracias.